Capítulo 40. Más de una forma de utilizar una cuchilla. Buenos días, dijo Midoriya bostezando mientras salía del ascensor hacia los niveles más típicos de la agencia Krust. Como de costumbre, había llegado temprano y brillante, despertándose alrededor de las 5, cepillándose los dientes, usando el baño y duchándose para que el agua fría pudiera sacar del sistema cualquier somnolencia que tuviera. 20 minutos después, estaba vestido con su equipo de héroe y listo para lo que trajera el día. Buenos días, Cruz dijo que quería encontrarse contigo en el gimnasio después del desayuno. Un compañero que vio mientras conversaba con uno de los empleados de la oficina le dijo que ambas mujeres estaban tomando tazas de café y que la cafeína era fuerte por lo que podía oler. ¿Aún no está listo el desayuno? Midoriya preguntó, ya que habría asumido que necesitaría entrenar solo hasta que pudieran comenzar el día correctamente, pero las mujeres solo resoplaron ante esa pregunta. ¿Has conocido a nuestro jefe? Él y tú sois muy parecidos, verdaderos madrugadores. El desayuno se sirve de 5 a 9, así que puedes tomar algo. El empleado le dijo que su agencia permanecía abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con personal en turnos de 8 horas cada vez. Debido a eso, las comidas se prolongaban durante un tiempo prolongado. Cuando se giraron para alejarse, Midoriya escuchó a uno de ellos agregar. ¿Están relacionados? El niño lo siguió todo el día de ayer. No le importó el comentario. En realidad fue más bien un cumplido, ya que sonrió ante esa noticia. Oh, creo que me va a gustar aquí. Con eso, se giró y buscó la cafetería, las señales y algunas indicaciones de otros, llevándolo a la gran sala. Al igual que su habitación, era espartana, parecida a la cafetería de su escuela secundaria, pero mucho más limpia, con capacidad para unas 60 personas. Como esperaba, la gente ya estaba presente, comiendo tranquilamente mientras conversaban en pequeños grupos. Midoriya se puso en fila, viendo que era principalmente el personal de la oficina con solo unos pocos héroes. Cuando llegó al frente, vio que no era necesario servirlos, ya que las comidas ya estaban divididas en tazones y platos. Uno solo necesitaba agarrar una bandeja, así que eso fue lo que hizo antes de encontrar un asiento libre y colocar su bandeja abajo, después de haber agarrado un tazón de takikomi gohan con champiñones y verduras adicionales, tonjiru y gomae de judías verdes. Una rápida oración después, rompió sus palillos y comenzó a comer, maullando mientras temblaba ante la explosión de sabor en su lengua. Oh, eso es así Gohan. El condimento es perfecto. Sus orejas de gato se contrajeron mientras sus hombros se desplomaban. Otros que vieron esto solo se rieron de la exhibición mientras uno de los cocineros en la cocina asomaba la vista y levantaba el pulgar. Gracias, niño. Fue necesario mucho ensayo y error para hacerlo bien, pero creo que encontré ese punto óptimo. El hombre corpulento, tanto que Vlad parecería pequeño comparado con él, parecía satisfecho con los elogios de Midoriya por su trabajo y el del resto del personal de cocina. Midoriya continuó comiendo, la comida era tan sabrosa que hablaba incluso con la boca llena. Estoy de acuerdo. Un buen desayuno es el primer paso para un día productivo. Ni siquiera tuve que hacer fuego para cocinarlo yo mismo. ¿Hacer fuego? ¿Vives en el bosque o algo así? El cocinero preguntó riendo mientras Midoriya lavaba el arroz con un poco de su tonjiru. Durante un tiempo estuve en un largo viaje de entrenamiento. Mi instructor fue despiadado, pero obtuvo resultados. Shizune no proporcionó gran cosa, ni el día 1, ni el día 30. Si no podía encontrar algo para comer o cosas para hacer fuego, entonces era culpa suya. Esto empeoró por el clima errático de la montaña, ya que los días podían pasar de un extremo, como lluvia y nieve, al otro, donde parecía un verano seco en Amami. El cocinero y el resto de las personas presentes pensaron que había más en su historia, pero decidieron no insistir mientras el cocinero regresaba a sus tareas. Bueno, Krust te va a trabajar hasta los huesos, pero puedes estar seguro de que una comida caliente, un techo sobre tu cabeza y una plomería interior nunca estarán lejos. Y por esa última parte, estaré eternamente agradecido, pensó Midoriya mientras continuaba disfrutando de su comida, compartiendo algunas palabras con el resto del personal mientras lo hacía. Pronto terminó, y después de colocar los tazones, la bandeja y el vidrio usados donde podían recogerse para lavarlos y tirar sus palillos, se dirigió al gimnasio. Aquí fue donde vio que Cruz no escatimó en gastos. Al entrar, vio que era casi tan grande como uno de los gimnasios de entrenamiento de UA. El área tenía 2 niveles, con máquinas de ejercicio en ambos. Aún así, aquellos destinados a la fuerza y el peso de la parte superior del cuerpo aparentemente se mantuvieron en el nivel superior.
La parte inferior albergaba máquinas de ejercicio, máquinas de pasos, cintas de correr y otros equipos destinados a fortalecer las piernas, así como una gran área abierta para entrenar, sobre la que Krust estaba de pie, con los brazos cruzados y una gran sonrisa en su rostro. Buenos días. Espero que hayas tenido una buena noche de descanso. Un cuerpo sano y productivo necesita al menos 7 horas de sueño, lo cual es aún más importante para un profesional. No podemos tener héroes medio dormidos en el trabajo, Krust se lo dijo, aunque Midoriya se preguntó cuándo se fue a la cama, ya que el hombre regresó de su patrulla alrededor de las 5 y lo envió a la cama a las 8. Pero parecía fresco como una margarita, por lo que Midoriya no lo presionó, por lo que se inclinó ante su mentor durante la semana. Buenos días, Krust. Sí, descansé bien, aunque desearía que ayer pasáramos más tiempo patrullando. Podemos volver a eso más adelante, pero estás aquí para aprender más que eso. Te pregunto aquí porque quiero ver qué puede hacer esa peculiaridad tuya. Krust explicó, Midoriya prestando mucha atención. ¿Te refieres a atacarte o? Midoriya preguntó mientras tomaba una de sus bolsas para sacar algunas semillas, pero el profesional se rió como si fuera una broma. Oh, todavía no. Quiero probar la resistencia de tu madera, así que le pedí a uno de mis compañeros que me ayudara con esto. Senju, conoce a este Ambroyer, uno de los héroes más apasionados que he conocido. Presentó al hombre que estaba parado a un lado y, al igual que el cocinero que había visto, era enorme. Midoriya, de más de 2 metros de altura, sospechaba que pesaba más de 200 kilogramos de músculo puro. Además de eso, su equipo de héroe estaba basado en viejos motores de corriente de aspecto pesado, pero sin duda tan resistentes como uno solo. Yo. El hombre habló y le saludó. Saludos, ¿debo prescindir de él? Midoriya hizo una reverencia hacia el profesional, preguntándose si lo estaban poniendo a prueba por lo bien que le fue contra enemigos fuertes. Menos un partido y más una prueba. Quiero que crees una barrera de madera y veremos si este Ambroyer aquí puede atravesar la cruz, se lo dijo. Esa es una petición extraña. Él vio lo que mi poder podía hacer. ¿Por qué otra razón le ofrecerían una pasantía? Midoriya pensó, pero él estaba aquí para aprender, para confiar en que el héroe principal sabía lo que estaba haciendo. Bien, Midoriya metió la mano en una bolsa y sacó una semilla. Introdujo algunos principios y los dos héroes consiguieron un asiento en primera fila mientras Midoriya creaba un tosco escudo circular. Krust asintió antes de pedirlo, lo cual Midoriya le entregó. Luego, el hombre colocó el escudo entre dos sujetadores en el medio del área de conservación. Está bien, chico. Quizás quieras dar un paso atrás, le dijo a Midoriya, quien siguió su ejemplo y dio algunos pasos hacia atrás mientras este Ambroyer caminaba hacia el otro extremo. Girando hacia él, el embudo encima de su traje silbó mientras salía vapor mientras el hombre se apresuraba hacia el escudo. Aumentando la velocidad, se estrelló contra él, sin reducir la velocidad hasta que casi chocó contra la pared. Ver su construcción tan completamente derrotada hizo que Midoriya se quedara boquiabierto cuando la señaló débilmente y luego a este Ambroyer, quien limpió pedazos perdidos de su cuerpo. ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? Otra vez, Senju. Hazlo más fuerte si lo deseas, pero otra barrera. Krust no lo explicó, y cuando Midoriya se volvió hacia él, el hombre no le ofreció más que una sonrisa cómplice. Su orgullo por sus habilidades amenazó. Midoriya sacó otra semilla y repitió el proceso, pero la hizo el doble de gruesa antes de fijarla él mismo en su lugar. Nuevamente, este Ambroyer fue a su posición inicial y nuevamente llegó al otro lado de la habitación, después de haber atravesado el escudo de Midoriya como si fuera poco más que un panel de yeso. Yo no lo entiendo. ¿Cómo estaba haciendo eso? Llevo semillas de madera que son conocidas por su durabilidad y las aumento aún más. Krust no respondió de inmediato cuando se acercó a los restos de los dos escudos. Cogió un trozo del más grande y lo examinó con el ceño fruncido antes de acercarse a Midoriya. Así es como suele verse tu madera, ¿correcto, Senju? Le presentó el trozo de madera, a lo que el niño asintió con la cabeza mientras intentaba mantener la consistencia, pero solo Krust suspiró. Es como pensé que era así por tu pelea con Kendo, ya que podías reparar tu madera excepcionalmente rápido, pero parecía fatalmente quebradiza. Se sintió un poco avergonzado por eso, ya que admitió que ella era más fuerte, pero eso no significaba que le gustara cómo ella abrumaba su elemento. Bueno, me estaba enfrentando al Kendo. Esa chica es mucho más fuerte que yo. Krust negó con la cabeza, ya que eso era una excusa, y no creía en ellos. Cuando fracasaste, te levantaste, averiguaste por qué y luego trataste de mejorar hasta que lo lograste. No había tiempo para egos excusados y tranquilizadores.
Y serán muchos de los villanos a los que te enfrentes, los mismos que muchos de los villanos a los que me he enfrentado, pero me he enfrentado a ellos y he ganado. ¿Sabes por qué? Cuando Midoriya negó con la cabeza, el hombre adoptó otro enfoque. Dime, ¿qué sabes de mi peculiaridad? Midoriya se detuvo a pensar por un momento antes de responder, ya que ya no estaba tan loco por las peculiaridades como solía estar. Sin embargo, todavía los estudiaba habitualmente cada vez que tenía tiempo. Tu peculiaridad se llama escudo, de ahí que te llamen el héroe del escudo. Puedes crear escudos parecidos a piedras a partir de tu cuerpo, que puedes usar para la defensa y la ofensiva. Esos escudos son siempre hexagonales e increíblemente resistentes. Krust asintió con la cabeza ante la explicación. No fue todo más que un buen resumen de lo que podía hacer. Estás hasta esa última parte. Apisonadora, por favor. Los compañeros asintieron mientras regresaba a la posición inicial, solo que esta vez fue Krust quien creó uno de los escudos irónicos y lo colocó en su lugar. Midoriya había visto lo duros que podían ser, deteniendo golpes de poderosos villanos, actuando como barreras contra camiones que excedían los límites de velocidad e incluso permitiendo que el profesional detuviera toneladas de edificios que caían. Había visto todo eso y más de Krust y su peculiaridad, por lo que se le podía perdonar cuando su mandíbula cayó aún más, cuando este Ambroyer cargó y la atravesó tan rápido como había hecho las dos creaciones de Midoriya. Aún así, Krust no pareció sorprenderse en lo más mínimo. Al igual que tus barreras, mi escudo no tenía ninguna posibilidad contra su ataque. ¿Alguna suposición de por qué? Con la pelota en su cancha, tuvo que pensar en esto. Al mirar al compañero, recordó haber leído sobre él cuando firmó con la agencia Krust. También había logrado detener una persecución a alta velocidad bastante grande el mismo día. ¿Es que la peculiaridad de este Ambroyer tiene algo que ver? Hasta donde recordaba, la peculiaridad de este Ambroyer significaba que su cuerpo aumentaba con vapor, aumentando su velocidad, fuerza, durabilidad, etc., y su armadura aumentaba su peso para que fuera increíblemente difícil detenerlo una vez que comenzaba a moverse. Krust sacudió la cabeza. Hasta cierto punto, pero no es la razón principal. Bueno, no fue eso, pero ¿qué más podría ser? Mirando hacia el compañero blindado, quien se rió de la pregunta a los ojos de Midoriya. No me mires, chico. Piénsalo y obtendrás la respuesta. Los hombros de Midoriya se desplomaron un poco mientras esperaba una pista, pero solo necesitaba trabajar con lo que tenía. Entonces decidió intentar inspeccionar las barreras en sí. Lo había hecho, pero una segunda mirada no vendría mal. No podía ver ninguna imperfección. Las piezas restantes eran tan fuertes como siempre. Pero notó algo extraño cuando miró los restos de los escudos de Krust. Al recoger un trozo, se dio cuenta de que tenía algo extraño. No pesaba tanto y, cuando lo sostuvo para comprobar su grosor, recogió algo. Son delgadas, más delgadas que las normales. Midoriya pensó en voz alta, ya que había visto al hombre usar su ayuno el día anterior y podía jurar que entonces los escudos que hizo eran al menos 5 veces más gruesos que este. Lo que sostenía ahora era poco mejor que si uno juntara unas cuantas páginas. ¿No lo hiciste lo suficientemente grueso? La sonrisa de Krust creció, pero él movió el dedo hacia él. Cerca, pero no hay cigarro. No puedo hacerlos mucho más gruesos que eso. Midoriya frunció el ceño, pero su irritación no persistió. Fue todo lo contrario, ya que sabía que estaba en el camino correcto, incluso si esa afirmación no tenía sentido. Pero eso es imposible, lo he visto, espera, si fuera posible, pero tendría sentido. Mientras juntaba las piezas, Krust sonrió más ampliamente, contento de que su pasante fuera muy rápido en captarlas. Ya siendo, los estás poniendo. Krust aplaudió. Jaja. Sabía que lo resolverías. Sí, acostarme es lo que hago. Utilizo mi peculiaridad para formar capas de hexágonos que se multiplican rápidamente, lo que no solo significa que puedo crear escudos de cualquier tamaño que desee sobre la marcha, sino que también significa que el producto terminado es mucho más fuerte de lo que sería una sola hoja. Demostró ese punto levantando una mano y creando un escudo, pero mucho más lento de lo normal, para que Midoriya pudiera ver las capas agregadas una encima de la otra, cada una perfectamente colocada para que pareciera una sola capa sólida. Aunque estaba contento de haberlo descubierto, Midoriya todavía tenía una pregunta que necesitaba respuesta. Pero no lo entiendo. Mi barrera era incluso más gruesa que tus escudos y este Ambroyer la atravesó. Eso es. Krust retrajo su escudo. ¿Por qué no lo superpusiste? Tu peculiaridad obliga a la madera a crecer de maneras que normalmente no lo hace.
A medida que los árboles tienden a crecer, desarrollan anillos que se mueven hacia afuera, pero los tuyos no tienen casi ninguno debido a la rapidez con la que los creas, creando solo un bloque, comenzó a explicar, sosteniendo en alto el trozo de madera que había agarrado antes, y fiel a su palabra, solo tenía una línea vaga en su sección transversal. Por supuesto, eso no significa que la madera natural sea más resistente, pero en esta situación, si la aplicas a tus construcciones, podrás fabricar otras más resistentes, continuó mientras Midoriya escuchaba atentamente lo que el hombre tenía que decir. La razón es la distribución de la fuerza y la integridad general. Cuando se hace una pared grande, si esa pared sufre daño, toda la estructura se ve comprometida, pero si se hacen, digamos, 6 capas de paredes más delgadas y débiles, cualquier impacto en una deja intactos a los que están detrás de ella. Ese impacto debilita la fuerza y la velocidad de todo lo que ataca. En aquella época, la gente utilizaba ideas similares al diseñar armaduras para buques de guerra. Krust había visto muchos documentales en su juventud, cuando intentaba mejorar su peculiaridad para el trabajo de héroe a pesar de sus débiles propiedades defensivas y ofensivas. Cuando vio esa parte sobre cómo los viejos buques de guerra no solo blindaban su exterior sino que también lo hacían para sectores importantes para garantizar que un proyectil que penetrara luego tuviera que penetrar otro, fue un momento de epifanía para él. Dicho esto, pudo ver que él y Midoriya no tenían la misma peculiaridad, pero pudo demostrar que los principios podían trasladarse. Puedo demostrarlo. Ambos haremos capas de defensas que coincidan con este grosor, levantó la mano, con el pulgar y el índice sostenidos para mostrar el grosor de un teléfono inteligente. Y mira si este Ambroyer puede pasar. Entendido. No estaba del todo de acuerdo, pero si funcionaba para uno, tal vez podría para otro, así que hizo lo que le pidieron, ignorando cómo su mentor podía crear su escudo en menos de un segundo, mientras Midoriya necesitaba 30 para crear cuidadosamente algo hecho que no estuviera hecho de una sola pieza. Está bien, viejo amigo. Pruébalo con el mío y luego con el del niño, Krust dijo después de haber colocado ambos escudos en su lugar. Este Ambroyer gruñó mientras quería llegar a su posición inicial y cargó. A diferencia de antes, cuando se estrelló contra el escudo como un tren de carga desbocado, el soporte al que estaba sujeto fue empujado un par de metros hacia atrás, pero el escudo resistió. Sus primeras capas fueron destruidas, pero las restantes se mantuvieron, si se doblaban hacia adentro. Como ves, se doblará, pero no se dobló. Y tengo la sensación de que el tuyo será igual de bueno. Cuando este Ambroyer lo repitió con el de Midoriya, la tribuna fue llevada aún más lejos y el hombre logró abrirse paso hacia el otro lado, pero apenas, a diferencia de antes, cuando había logrado pasar directamente. Quizás no, pero no pudo continuar con la carga. Krust frunció el ceño, pero Midoriya no vio esto como un fracaso, al menos no del concepto. Hice solo 4 capas. No quería perder el tiempo. Krust podría haber hecho quién sabía cuántas capas del material, pero tuvo problemas con solo 4. Escuchar eso hizo sonreír al profesional, ya que vio que había tenido razón en su teoría. Dándole una palmada en la espalda, el héroe soltó una risa. Nada de eso, muchacho. Estás aquí para aprender, así que cualquier tiempo dedicado a hacerlo es tiempo bien invertido. Pero espero que veas lo que estaba tratando de mostrarte. La colocación es una técnica increíblemente potente para personas con peculiaridades como la nuestra. Es crucial cuando te interpones entre inocentes y el malo, el desastre. Mirando hacia su compañero, le dio el pulgar hacia arriba. Gracias, este Ambroyer. Fuiste de gran ayuda. Sí, me voy. Me hiciste trabajar en el turno de noche y me gustaría dormir un poco. Este Ambroyer se giró para salir de la habitación. Conduce con cuidado y envía un mensaje de texto a Méndez cuando llegues. Saludó por encima del hombro al salir, dejando a los dos mientras Krust volvía su atención hacia su estudiante. Bueno, tenemos nuestro plan de juego para el día. No tendremos patrullas, pero en lugar de eso, trabajaremos para que te acostumbres a colocar todo lo que hagas para que, como yo, puedas hacerlo en un instante sin pensarlo. Al observar los restos destrozados de sus primeros escudos y el tercero, gravemente dañado pero aún en pie, Midoriya sintió que se encendía un fuego dentro de él mientras se giraba para mostrarle una sonrisa de colmillo a Krust. Hagámoslo. Midoriya no estaba solo en su emoción por su segundo día de pasantías, porque a medida que pasaban las horas, más gente se despertaba. Se metieron en el ritmo de las cosas, sus compañeros y amigos también, para aprender mientras observaban a los profesionales y asimilaban lo que demostraban.
Monoma siguió a la señora Hoke con diligencia, escuchando cómo ella explicaba cómo uno podía incluso usar malos chistes para manejar una situación y cómo, en su caso, podía utilizar excentricidades típicamente desagradables como arma para desconcertar a las personas y mantenerlas en equilibrio. Tetsu aprendió más sobre hospitalidad y los puntos más menores junto con su contraparte de clase A, Kirishima, bajo el cuarto tipo, aunque nunca se debe decir que el hombre no era un sargento instructor severo mientras les explicaba cómo se debía tratar a los huéspedes que llegaban a la agencia y cada vez que se equivocaban, les daba un puñetazo en la cabeza cada vez ambos activaban sus peculiaridades, pero ni una sola vez el hombre se quejaba, así que esos puños y nudillos de bronce deben haber sido los verdaderos. Kamakiri siguió a Shishido, quien lo ayudó a enseñarle cómo navegar por la ciudad lo más rápido posible con la menor perturbación posible para las personas a las que servían. Como en sus palabras, los héroes que arruinan las cosas tratando de arreglarlas no merecen usar el disfraz por supuesto, detenían los crímenes cada vez que los encontraban, o más exactamente, Shishido lo hacía. Kamakiri jugó un papel de apoyo no combativo, pero el disfrutador del Moab no se quejó. Con Kurohiro, optó por el gelordero. Odeye, y a pesar de la personalidad y rarezas del héroe, o tal vez debido a ellas, Kurohiro escuchó cada palabra que el hombre decía como si fuera el evangelio, y pasaron los días en gran parte inactivos y en conferencias, y las noches de patrulla donde ambos talentos podían brillar al máximo. Shiosaki optó por Kamui Wops y descubrió que disfrutaba su tiempo con el hombre, ya que no era religioso pero aún así era un hombre justo que creía sinceramente en los ideales de los héroes y los practicaba sin falta. Kodai se unió a una Bunny y los otros dos mientras posaban para varias fotografías de un producto para el cuidado del cabello. A ella le preocupaba que su tendencia a no expresar emociones fuera un problema aquí, pero la heroína había dicho que estaba bien porque debía ser ella misma. No tenía idea de que era fotogénica ya que Kendo y Yaoyorozu solo posaron para algunas fotografías en solitario y varias más en grupo con Oabani. Aún así, Kodai se encontró posando para docenas de personas porque los fotógrafos parecían no tener suficiente y siempre querían más. ¿Deberíamos preocuparnos por lo mucho que les gusta a estos tipos tomarle fotografías? Kendo preguntó mientras Kodai se paraba a su lado y se giraba hacia la cámara, extendiéndole el cabello con una mirada aburrida en su rostro, que parecía ser exactamente lo que los 8 tipos con cámaras querían ver. Uabani se acercó a ellos, después de haber terminado su propia sesión fotográfica en solitario. Son profesionales examinados, Kendo. Nada vil pasa por sus cabezas, pero debo decir que tenía razón sobre lo bonita que puede ser. Incluso sin intentarlo, es capaz de atraer ese nivel de atención. Ella me recuerda a mi yo joven. Kendo no estaba tan seguro de eso, especialmente porque un chico dijo algo acerca de que ella era la curudera ideal. Aún así, confiaría en alguien con experiencia en este lado de la industria. ¿Cuándo nos reuniremos con tu amigo? Después del rodaje, creo que estará feliz de conocerlos a ustedes dos, respondió Abani. Kendo se dio cuenta de que la heroína no les había dado ningún detalle sobre quién era esa persona ni qué tipo de desfile de moda era este. Yaoyorozu lo retomó desde allí, ya que la niña había caído en el papel que uno asumiría que tendría una secretaria, llevando las cosas de Kodai mientras ella hacía su sesión fotográfica. Y después te contrataron para ser invitado a un programa de radio y a una entrevista en una revista, ¿verdad? Correcto, Kodai será el centro de atención de la revista, ya que no necesita hablar mucho, pero ustedes dos liderarán el programa de radio, así que recuerden estar tranquilos y tratarlo como una conversación normal. Uabani quería que tuvieran una plataforma excelente para confirmar el tipo de personas que querían que el público viera. La revista y los programas de radio eran muy respetados y sabía que sería bastante fácil para ellos interactuar con los presentadores. Sé que esto es importante, pero hay que admitirlo. En este momento somos básicamente su séquito, añadió Kendo. Lo encontró más divertido que cualquier otra cosa, ya que podía admitir que estaba empezando a gustarle, sobre todo cuando no necesitaban pasar mucho tiempo con el maquillaje ya que, como decía la maquilladora, ya eran knockouts que solo necesitaban toques. Puede que sea una artista marcial, pero aún así le encantaban los elogios por su apariencia de vez en cuando, como a cualquier otra chica. Uabani se rió de eso, ya que sintió lo mismo cuando empezó y todavía lo sintió hasta cierto punto. Bienvenidas al negocio, señoras. Descubrirás que necesitarás hacer cosas como esta con más frecuencia de lo que crees. Por supuesto, no todos los héroes necesitaban esto.
El underground no contaba, ya que su objetivo era evitar a los medios y la atención del público como si fuera la peste, pero otros podían arreglárselas con pocas o ninguna habilidad mediática. Después de todo, Endeavor no tenía ni las habilidades ni la paciencia para cosas como esta y, aún así, subió al puesto número 2 y permaneció allí durante más de 20 años a pesar de los mejores esfuerzos de otros con habilidades mediáticas mucho mejores como el Gesoto Besgeanist. Y hemos terminado, está bien. Basta de fotos, ya tenemos más que suficiente. El fotógrafo principal aplaudió y el resto hizo lo mismo mientras el hombre se acercaba a Kodai, quien dejó de posar. Buen trabajo, Rule. Naciste para la cámara. Está bien. La chica de clase B asintió con la cabeza. No hablas mucho, ¿verdad? El fotógrafo bromeó, pero cuando Kodai no respondió, las cosas se pusieron incómodas rápidamente cuando el hombre tosió en su mano. Está bien, bueno, te dejo con eso. No esperó cuando se dio la vuelta para irse. Uabani se rió en su mano y no podía creer que Kodai pudiera acabar con ese tipo de manera tan efectiva y con tan poco esfuerzo. Una vez más, el día pasó. El crimen se detuvo, la gente siguió con sus días y el mundo siguió girando. Sin embargo, a medida que el sol de la tarde continuó dando algunos rayos de luz restantes sobre el país, de regreso en los Estados Unidos, Olmig se quedó perdido en sus pensamientos. Había terminado de ayudar a impartir otras clases ya que, como el curso de héroe había desaparecido, tenía tiempo. Fue agradable pasar más tiempo con los estudiantes de general, pero ese tiempo había terminado, por lo que tenía poco más que sus pensamientos y alguna información nueva que le hiciera compañía. Olmig, ¿qué tal estás en un estado de ánimo tan contemplativo? Generalmente eres un hombre de acción. Levantó la vista de su regazo y vio que Nesu había colocado una taza de té humeante delante de él. Olmig ni siquiera se había dado cuenta de que el director entraba al salón de profesores, y mucho menos preparaba una tetera de té. Bueno, para ser honesto, Nesu, he tenido mucho en qué pensar, él respondió recordando partes de la conversación bastante reveladora que tuvo el día anterior. Me imagino que tiene algo que ver con tu encuentro con la señora Ken Mikoto. Nesu no necesitaba ser un genio para adivinar tanto. Sabía que Olmig diría y pediría respuestas. Nunca dijiste lo que aprendiste. Al recoger su té, Olmig lo miró fijamente, viendo su reflejo mirándolo, no su forma muscular, sino el cuerpo demacrado, de ojos hundidos y débil que había llegado a llamar su Norma en los últimos años. Bueno, es difícil de explicar. He comprendido durante mucho tiempo que había cosas en el mundo que no tenían sentido, secretos que la mayoría de las personas vivirían toda su vida sin saber nunca. Pero siempre pensaste que serías una excepción. Nesu adivinó, saltando a un asiento con una cara pasiva, sus ojos brillantes no revelaban nada de cómo se sentía en ese momento. Tomando un sorbo de té, dejó que el jengibre permaneciera en su lengua antes de hablar. No es algo descabellado de creer. Después de todo, tu lucha con All for One es conocida por unos pocos elegidos, y menos aún saben la verdad sobre tu peculiaridad y su historia. Teniendo en cuenta que podrían ser más de lo que no sabes, sería bastante inusual. Y aprenderlo todo de una mujer con edad suficiente para que alguien como Gran Torino pudiera ser joven lo hace aún más extraño. Olmig bromeó, ya que había mencionado a su antigua maestra de pasada y casi había tosido sangre riéndose cuando ella chasqueó los dedos y lo llamó el niño atractivo que patea primero y hace preguntas después. Nunca se había dado cuenta, pero su amo y Mirko tenían mucho en común, lo suficiente como para que se le ocurriera la idea de preguntarle si era su abuelo o algo así. Nesu, ¿crees que esas peculiaridades son todo lo que hay? La sonrisa de Olmig se desvaneció y volvió a una mirada pensativa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿crees que las peculiaridades son la única rareza en nuestro mundo? Esa cosa que parece haber traspasado la lógica y la ciencia pero que existe de todos modos. Preguntó como si pareciera una pregunta tonta, una que muchos descartarían y simplemente dirían. Por supuesto, no la hubo, pero Nesu no era la mayoría de la gente, y es por eso que Olmig quería sus pensamientos sobre esto. Nesu golpeó su taza con un dedo con garras y reflexionó brevemente sobre la pregunta. Bueno, considerando que hubo un tiempo en que cosas como la ciencia eran vistas como poco más que brujería, y la lógica es terriblemente subjetiva, comenzó. No me sorprendería que hubiera más. De hecho, espero que así sea. Bueno, me enteré de que existe uno y que la señora Ken Mikoto está mucho más informada de lo que pensábamos. Olmig respondió. ¿Sabe ella de uno para todos? No, pero ella sí sabía de mi maestra, Nana. Así conocía también al Gran Torino. Pero bueno, ella sí sabía sobre All for One.
Ella sabía lo peligroso que era y mencionó que muchos de sus estudiantes, algunos de los mejores de su época en la UA, encontraron su fin luchando contra ese monstruo. Entonces ella me agradeció por finalmente dejarlo para que pudieran descansar. No es de extrañar, puede que hoy no se hable de él, pero si nos remontamos 30 o 40 años atrás, antes incluso de que existiera la idea de Olmig, me imagino que su existencia era un secreto a voces. Aún más evidente en el negocio de los héroes, pero ella sabía que lo mataste. Sí. Pero estoy seguro de que eso es todo lo que sabe. No insinuó que siquiera sabía sobre One for All o los otros usuarios además de Nana. Bueno, entonces quizá tengas que devolverle la gratitud. Tsukauchi vino antes. Tenía noticias sobre el estado de la criatura Nomu. Sliding Go llevó a Ida de regreso a la agencia después de un largo día patrullando las calles. Hubo más delincuencia que el día anterior, pero nada que fuera digno de destacar. Fácil de manejar, con pocas lesiones, fue un buen día. Ida no pensó en ello mientras su mentor atendía una llamada telefónica y salía de la habitación para hacerlo. Dirigiéndose al vestuario, se quitó el equipo para poder ducharse y luego se fue a la cama porque habían comido algo antes mientras patrullaban. Pero cuando cerró su casillero, Sliding Go vino a buscarlo. Ida, tengo algo que decirte antes de que te retires por la noche. ¿Qué sería eso, señor? El héroe negó con la cabeza ante eso. Oh, nada de eso, señor, le dije, es Sliding Go. Disculpas. La respuesta de Ida no inspiró mucha confianza en el hombre, ya que miró a Ida y vio una frustración mal oculta en el niño, una frustración de la que pensó que conocía la fuente pero no la tocó porque había algo más que discutir. Hombre, parece que tienes la cabeza en las nubes. Pero es necesario volver a ponerlo en práctica porque mañana vamos a hacer una pequeña excursión. Sliding Go le dijo, con Ida prestando especial atención a eso, ya que pensó que harían las mismas patrullas durante toda su semana con el héroe. ¿A dónde? Él preguntó. Osu. Capítulo 41. Momo. Cuando salieron del estudio donde estaban haciendo la sesión de fotos, no utilizaron la limusina, que ya se había ido. En lugar de eso, Uabani sugirió que caminaran hasta donde se encontrarían con su amiga para el desfile de moda. ¿No correría eso el riesgo de que llegáramos tarde? Yaoyorosu preguntó mientras Uabani comenzaba a guiarlos por el camino. Sorprendentemente, no fueron bombardeados por los fans, pero la heroína tuvo que detenerse mucho para dirigirse a quienes se acercaron. Tras despedir a una madre y a su hija con una sonrisa y un niño, volvió su mirada hacia su pasante. Quizás, pero seguimos siendo heroínas. Bueno, Joam. Sois heroínas en entrenamiento, pero el punto sigue siendo válido. No siempre podemos viajar con estilo. También deberíamos realizar algunas patrullas. Kendo suspiró antes de golpearse la palma con el puño. Mentiría. Espero con ansias esta parte, incluso si eso significa esperar que ocurra algún delito. Uabani le dio una sonrisa cómplice. No hay nada de malo en querer utilizar los propios talentos. De la misma manera, un médico quiere tener un día satisfactorio o un mecánico quiere pasar la mañana con las manos en un motor. Siempre y cuando no olvides que no eres la única persona importante. Ayuda, esos ladrones acaban de robar mi tienda. La mirada de la mujer pasó de juguetona a seria sin demora. Sus cabezas de serpiente se habían girado en la dirección de donde venía el grito, y la mujer podía ver a través de sus ojos que era una tienda relativamente modesta, del tipo dirigido por una familia con una mujer mayor gritando mientras un grupo de personas, 5 de ellas, corrían por la calle. Regla, puño de batalla, tú manejas el de rojo. Tienes plena autoridad para contenerlos hasta que llegue la policía. Uabani pasó de ser el titán del modelaje a héroe profesional tan rápido que los tres fueron tomados por sorpresa, pero no pelearon con ella mientras las dos chicas asentían, dirigiendo su mirada hacia Yaoyorosu. La chica se estremeció ante el intenso enfoque que había en sus orbes. Creati, estás conmigo. Nosotros nos encargaremos del resto. Bien, vamos, Rule. Kendo impulsó a One for All alrededor del 5% y despegó, con la tranquila Rule corriendo tras ella, siguiendo el ritmo de la chica más musculosa mientras perseguían sus objetivos. ¿Estás seguro de que podemos entregar? Yaoyorosu no estaba segura de que ella hubiera sido la mejor suplente. Tal vez hubiera sido mejor si la hubieran enviado a manejar el de uno de los otros dos. Uabani superó su vacilación, tirándola del brazo mientras corría tras sus objetivos. Sus tacones de 4 pulgadas y su vestido no la frenaron. Creati, respira, deja ir tu ansiedad y concéntrate en por qué estás aquí.
Ayudar a la gente ahora mismo significa garantizar que algunos ladrones no se salgan con la suya robando a plena luz del día. Dejó de mirar hacia atrás a su pasante restante, sus ojos le decían más de lo que sus palabras jamás podrían decir. Entendido. Yao Yorosu todavía no estaba seguro, pero ahora no era el momento para eso. Ella estaba aquí para aprender y ayudar a la gente. Sin embargo, descubrió que, aunque había diseñado su calzado para que fuera mucho más funcional, con un tacón que apenas superaba una pulgada, Uabani seguía siendo más rápida que ella, lo que dejaba a Momo esforzándose por mantener el ritmo. Los villanos vieron a los dos todavía pisándoles los talones, incluso después de un par de cuadras, y decidieron intentar perderlos agachándose en un callejón. Están rechazando ese callejón. Quédate detrás de mí, Creati. Uabani le contó a su carga mientras avanzaba, moviéndose aún más rápido ya que no se contenía para darle una oportunidad a Yao Yorosu. Cuando llegó al callejón, una de las villanas, una mujer grande de piel roja y 8 ojos de araña, estaba lista para ella, sosteniendo un garrote en el aire. Te tengo. Ella no pudo decir más mientras Uabani, sin pausa, se golpeaba la palma de la mano contra el estómago, forzando el aire de sus pulmones mientras sostenía su arma armada. Uabani terminó con un gancho de derecha en la cara, que golpeó a la mujer mucho más grande en su trasero, noqueada con su garrote cayendo a sus pies. Agitando la mano para aliviar un poco el dolor de golpear a alguien que parecía tener una piel duradera, Uabani replicó. No, no lo haces, cariño. Dar la vuelta a una esquina para esperar a atacar a un perseguidor es sentido común y fácilmente predecible. Dice la idiota que se metió en un 3 contra 1. Los otros 3 estaban de pie, listos para luchar contra ella, y no por primera vez en su carrera. Sintió los ojos de los 3 hombres mirándola hacia arriba, especialmente su pecho, pero dejó que ese sentimiento de disgusto fluyera de ella como agua. En lugar de eso, les sonrió, levantando una de sus manos, donde su dedo expertamente cuidado le golpeaba el labio. Oh, es lindo que pienses que los números ayudarán. ¿Por qué no os sentáis con las manos en el regazo como buenos chicos mientras esperamos a la policía? Podría dar lugar a un castigo indulgente por parte del juez, por supuesto. Su oferta no fue aceptada. Rara vez lo fue, ya que los villanos se rieron de ella, pensando que nunca la necesitarían. Oh, él puede vencerte y salir impune. Gritaron mientras la atacaban, pero Uabani la mantuvo tranquila mientras sus ojos humanos y ojos de serpiente seguían a cada uno de ellos, recogiendo detalles que de otra manera se pasarían por alto, detalles y le permitieron crear el plan perfecto para tal situación mientras esquivaba al primero con un paso lateral, una palmadita en la espalda que lo desequilibraba mientras ella tropezaba con el segundo y finalmente, como un golpe de víbora, golpeó al tercero en la garganta. El hombre tosió violentamente mientras caía de rodillas. Nunca aprenden. Uabani meneó la cabeza mientras pateaba el palo caído en su mano. Sin perder tiempo, golpeó al villano en el costado de su cabeza, dejándolo inconsciente antes de que una de sus cabezas de serpiente se girara hacia atrás. Sin moverse mucho, sostuvo el palo hacia su espalda sobre su hombro, bloqueando un golpe de uno de los villanos, que ahora estaba furioso y trataba de sacarla más por orgullo que por supervivencia. Uabani no sería tan fácil porque era una heroína centrada en la moda y los medios, sí, pero aún así era una heroína entrenada y experimentada. Tratar con gente así fue muy fácil para ella, ya que rápidamente logró sacar a otro. Después de haber dejado caer su garrote embargado, los ojos del hombre seguían el arma que caía y, sin sus ojos de ella, pudo agarrarlo y arrojarlo al costado de un contenedor de basura con un aullido que se convirtió en un gemido cuando se estrelló contra él, antes de desplomarse en el suelo. Al diablo con esto. El último giró para correr directamente hacia Yao Yorosu, quien había observado la pelea desde la entrada del callejón pero no había intervenido. Creati. Uno viene por ti. La adolescente tembló como si no estuviera prestando atención mientras el villano la apresuraba, sacando un cuchillo de su costado. Ella creó un bastón Bo para defenderse de él, pero luego él cambió sorprendentemente. No voy a bajar. Su otro lado cambió, de sus dedos a hombros convertidos en hielo. Al igual que Todoroki, no pudo evitar igualar el poder. Por un momento, ella no vio al villano. Ella no vio a Uabani. Vio el rostro de Todoroki, cómo sus ojos transmitían un fuego ardiente envuelto en una rabia amargamente fría. Ella lo vio invocar lo que podría ser un glaciar y enviarlo hacia ella. Sus manos comenzaron a temblar y comenzó a respirar rápidamente mientras su mente le gritaba que se moviera, que huyera de esa avalancha.
Pero el momento pasó cuando ella estaba de regreso en el presente, de regreso en la calle, justo a tiempo para ver a Ubani correr detrás del villano, pateando un pie debajo de él, haciéndolo gritar mientras caía hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el suelo frío antes de sentir un peso en su estómago, mirando hacia arriba para ver a Ubani encima de él, un momento que a algunos no les habría importado, arruinado por cómo su cabello ocultaba su rostro, dejando solo ojos dorados depredadores enfocados en él, con el puño hacia atrás antes de golpearlo. Una vez hecho esto, la heroína se tomó un descanso, atravesando profundamente la nariz y saliendo por la boca mientras se giraba hacia Yaoyorozu. Su ceño fruncido le dijo a la adolescente más sobre sus opiniones sobre sus acciones de lo que sus palabras jamás podrían hacerlo, mientras Momo miraba hacia abajo avergonzada. Más tarde, Ubani y Yaoyorozu se pararon al costado de la acera. Los 4 villanos fueron sujetados gracias a una cuerda que Creati hizo y atados entre sí a la barandilla para asegurarse de que no pudieran escapar. Ubani detectó a los otros 2 pasantes antes de que llamaran. Ubani. Atrapamos al otro. El puño de batalla la saludó, arrastrando consigo al último de los villanos, el hombre sujeto con una cadena, mientras Rule sostenía la bolsa de bienes robados. ¿Es eso una cadena de bicicleta? Ubani preguntó, tomándose un segundo para reconocer la cadena que rodeaba al hombre. Aún así, era mucho más grande de lo que esperaba. La batalla primero asintió. Sí, Rule usó su peculiaridad para hacerlo más grande y poder sujetarlo, pero tenemos que devolvérselo al dueño cuando terminemos. Fue una suerte que un transeúnte ofreciera la cadena de su bicicleta al asegurar al villano, cuya peculiaridad hacía que fuera doloroso tocarlo directamente. Sin embargo, Kendo se guardó para sí que estaba bastante segura de que lo hizo porque vio a Rule y quedó enamorado al instante. Ubani sacó su teléfono y rápidamente comprobó dónde estaba la policía. Eso no debería llevar mucho tiempo. La policía está a minutos de distancia. Fiel a su palabra, poco más de un minuto después, llegó la policía y detuvo a los 5 villanos, tomando fotografías de los bienes casi robados para investigarlos antes de permitir que los 4 los devolvieran al agradecido comerciante, quien intentó ofrecerles descuentos en el futuro. Sin embargo, Ubani lo manejó de manera experta, rechazando la oferta y al mismo tiempo mostrando gratitud por haberla hecho. Mientras tanto, mientras Battlefist y Rule hablaban, o más exactamente, Battle hablaba primero, y Rule asentía principalmente, sacudía la cabeza o emitía sonidos de Creati permaneció en silencio y se retiró de la conversación sobre cómo manejaron su primer arresto real. Retorciéndose las manos, Yaoyorozu se amonestó dentro de su mente, llamándola idiota por congelarse como entonces. Se había enfrentado a verdaderos villanos en el USG. Ella se comportó muy bien allí, liderando a Hiro y caminar y con suficiente aplomo y habilidad como para que salieran ilesos, incluso si fueron sorprendidos por ese villano. Estúpido, estúpido, estúpido. ¿Qué fue eso? Tuviste el trabajo más fácil. Simplemente hacerle tropezar, golpearlo o incluso cegarlo con algo y derribarlo. ¿Qué fueron todos esos años y millones de yenes en profesores de defensa personal y tutores personales para tu peculiaridad? ¿Viste su peculiaridad? No se parecía en nada a la de Todoroki. ¿Te congelarás la próxima vez que veas un té helado? Yaoyorozu se reprendió a sí misma, pero aunque sabía que estaba equivocada, eso no detuvo el sentimiento en su corazón, el miedo al fracaso, a no ser suficiente ante el poder puro. No lo pienses, solo. Ella mantuvo su mirada en la acera mientras caminaban, dejando las interacciones a Battlefist, quien no se dio cuenta de que no estaba tan comprometida como normalmente lo estaría. No podía serlo, ya que recordó algo que Ubani le había dicho mientras esperaban que apareciera la policía antes de que llegaran Kendo y Kodai. Hablaremos de esto cuando tengamos un momento. ¿Eso se entiende? Un par de horas después, lograron llegar al lugar donde la amiga de Ubani presentaba su programa. En el camino no se habían ocupado de ningún otro delito. Principalmente firmaban autógrafos, se tomaban selfies con fans o ayudaban a personas con cosas más pequeñas, como un niño perdido que buscaba a sus padres, señalando a los turistas de la manera correcta, ese tipo de cosas. Kendo había sido quien les preguntó si no debían darse prisa, pero Ubani se rió. Si bien dijo que estaría allí tan pronto como pudiera, su amiga entendió que ser una heroína significaba que, a veces, llegaría temprano o increíblemente tarde, por lo que cuando llegaron al exclusivo edificio una hora tarde, la heroína ni siquiera estaba un poco preocupada. Para Kendo, fue otra sorpresa ya que el edificio, al igual que el hotel en el que se alojaban, estaba hecho para los que tenían, y ella no estaba en ese grupo.
El edificio tenía la estética modernista que ella había leído que era popular en los Estados Unidos en la década de 1950, tenía 7 pisos de altura y ya la gente corría por todos lados como hormigas obreras. Algunas llevaban cajas, otras colocaban ramos de flores, otras le daban al lugar una limpieza profunda, frotando las superficies como si tuvieran dinero. Ubani evitó todo eso y se acercó a alguien que estaba dando órdenes mientras marcaba cosas en un portapapeles. Disculpe, nos esperan, afirmó, mientras la mujer alta y delgada se volvía hacia ella. Ya tenía una mueca de desprecio en su rostro y parecía dispuesta a decirles que se fueran o llamar a seguridad. Pero esos críticos ojos verde océano los miraron antes de asentir. Por supuesto, sígueme. Tamaki, tú te encargas de las cosas aquí por un tiempo. Ella se giró para guiarlos, y Kendo se sorprendió de lo segura que estaba Ubani de acercarse a alguien así como si fuera la dueña del programa y salirse con la suya sin problemas mientras lo hacía. Al seguirlos hasta el edificio, vieron a aún más gente trabajando, instalando alfombras rojas y moradas y organizando la iluminación y los asientos. La mayoría del personal ni siquiera levantó la vista cuando se acercaron, y los que lo hicieron no se parecían en nada a los civiles con los que interactuaron. Levantaban la vista, los veían y volvían a trabajar como si ver a una heroína como Ubani fuera tan importante como ver una nube que se parecía un poco a un conejo. Subiendo un par de tramos de escaleras, vieron a una mujer relativamente baja conversando con un pequeño grupo de asistentes, asumió, con lo librescos y atentos que parecían ser, escribiendo sus palabras tan rápido como las daba. Al acercarse, Kendo se dio cuenta de que la mujer era apenas más alta que Mineta, aunque esos podrían ser los tacones que llevaba puestos. Su atuendo también era extravagante. Sus bordes irregulares y colores contrastantes lo hacían ruidoso e imposible de ignorar mientras la mujer daba órdenes sin problemas mientras controlaba todo. Jefa, su invitado ha llegado. Ella trajo a algunas personas con ella. El asistente habló. La mujer bajita no se giró para mirarla, sino que intentó alejarlos con la mano. Entre sus dedos sostenía un kiserú de oro y plata. Si son periodistas, échenlos. El espectáculo es esta noche y hasta entonces no se verá ni una sola pieza de producto con sus ojitos sucios. La jefa respondió, y ahora que no hablaba en voz baja con su gente, Kendo y el resto podían captar el elegante acento alemán. Esta no era una mujer acostumbrada a preguntar y conseguir lo que quería cuando lo quería. Jefa, estoy bastante segura de que no son periodistas. La asistente no se desanimó por el rápido despido y solo inclinó la cabeza mientras daba una rápida explicación. Dejando escapar un zumbido rápido pero respetuoso, se volvió hacia ellos. Kendo sintió sus ojos en ella inmediatamente. La mujer la escaneó como una máquina antes de despedirla, murmurando algo en alemán que no podía entender, pero que podía adivinar que no era un cumplido. Ella hizo lo mismo con el resto, y aunque Kodai pudo ignorarlo con facilidad, Yao Yorosu parecía estar deprimida, por lo que la golpeó muy fuerte y fue descartada de manera tan cruda. Kendo estaba a punto de hablar con la mujer sobre ser educado. Entonces vio a Ubani, y ese comportamiento frío y despectivo se hizo añicos cuando abrió los brazos. Oh, cariño, finalmente lo lograste. Ella se acercó y los Ubani, más altos, se inclinaron para poder abrazarse y se besaron en la mejilla. Lamento mucho no haber estado aquí antes, pero el trabajo de un héroe es... Ubani se disculpó, pero el diseñador de moda la interrumpió. Es interminable y tan exigente como un padrastro difícil. Sí, cariño, ya me lo has dicho antes. Estoy feliz de que mi modelo estrella haya llegado justo a tiempo para las pruebas. Empezaremos en solo unas horas y necesitaré tiempo para mostrarles lo que he creado. Ella sonrió e ignoró a los 3 estudiantes porque era su asistente y silenciosamente se hizo escasa. «Nunca sé cómo logras levantarte cada primavera», preguntó Ubani mientras los dos comenzaban a caminar hacia donde los adolescentes no lo sabían. Sintieron que debían seguirlos, ya que no conocían a nadie aquí ni qué hacer si los dejaban solos. La pequeña mujer soltó un resoplido. Oh, mi dulce hija, tal vez otros artistas menores estarían satisfechos, pero siempre estoy presionando. Si no estoy en el corte borde, entonces me aburro. Es por eso que no me gusta conocerte en el trabajo, ya que te niegas a permitirme diseñarte algo que luego eso. Saludó el vestido de Ubani como si fuera poco más que un saco de patatas de colores, pero a la heroína no le importó en lo más mínimo. Todo lo contrario, parecía divertida. Omoish, es una obra excepcional y me ha resultado muy útil durante los últimos 4 años. La frente de Yao Yorosu se arrugó ante ese nombre. Ella lo había oído antes, pero ¿dónde?
De hecho, ahora que miró a la mujer pequeña, estaba segura de haber visto antes ese corte bob azul y negro. Exactamente, 4 años, 4 años. Darling, eres más que la mayoría de esas pequeñas figuras de palitos malcriadas que ni siquiera ganaron, pero pagaron a un cirujano de serpientes para que las cortara y les disparara con todo tipo de drogas. Y ni me hagas hablar de los organizadores, gusanos patéticos, todos ellos. Pedí modelos regordetes para publicitar algunos productos para personas que no se mueren de hambre, y ya sabes lo que me enviaron, monigotes un poco más pesados. Uno pensaría que los pesan por gramo. La mujer no se detuvo mientras se lanzaba a despotricar sobre los estándares de belleza obsoletos e idiotas en el modelaje y cómo tuvo que afrontarlo todo solo para terminar su trabajo. Uabani asintió y agregó fragmentos aquí y allá que agradaron o frustraron a la mujer, esta Omoish. Ella es apasionada, Kendo pensó para sí misma mientras la mujer les hacía un cumplido, casi como un hueso a un perro, mientras decía que eran mejores que esos tontos flacos que tenían algo de carne en los huesos, especialmente el naranja. Es difícil encontrar mujeres que sepan lo que es una mancuerna en esta industria. Su energía maníaca me recuerda a Mono Makoda y sintió que estaban relacionados. Tal vez le preguntaría cuando regresaran de las pasantías. Pero la diseñadora de moda finalmente pareció enfriar cualquier furia que había estado desahogando. Me duele verte no brillar tanto como podrías si me dieras la oportunidad. Ella meneó la cabeza. Los tres pensaron que esta mujer habría sido una excelente opción como estudiante o incluso miembro del personal de la UA, ya que parecía resentirse por el concepto de establecerse y vivía según el ideal de ir más allá. Quizás cambie las cosas este año, pero centrémonos en el aquí y ahora. Uabani ofreció. Ella podría manejar esto más tarde, ya que conocía a su amiga, y si tuviera la oportunidad, podrían pasar todo el día debatiéndolo. Sí, empezando por las tres niñas jugando al vestido que trajiste. La mirada de la mujer bajita se dirigió hacia los tres, perforándolos una vez más. Caminando a su alrededor, Uabani se paró detrás de ellos para presentarles a los tres. Estos son estudiantes héroes a quienes asesoraré durante la semana. De izquierda a derecha, son Yaoyorozu Momo, Koda y Yui Kendo Itsuka. Chicas, este es Plain Omoish. Cuando los llamaron por sus nombres, hicieron una reverencia y saludaron a la mujer como se esperaba, pero una vez que Uabani presentó a Plain, fue como si Yaoyorozu hubiera conseguido la última pieza del rompecabezas. Disculpe, pero acaba de decir Plain Omoisha. ¿Como uno de los mejores diseñadores de moda del mundo, Plain Omoish? Preguntó, atónita ante la idea de conocer algún día a un icono así, alguien que, durante los últimos 30 años, había llevado el mundo de la moda civil, de clase alta e incluso de héroes a un nivel completamente diferente. Para conseguir una reunión con ella se necesita una buena dosis de suerte y mucho dinero. No importa conseguir que ella acepte encargarse de cualquier comisión. ¿Y Uabani simplemente sabía ella? Uno de esos, por favor, se rió Plain ante esa frase, dando una calada a su kiseru, dejando que el humo de nicotina pasara por sus labios de manera suave y lenta, enmarcando sus ojos sombríos y marrones y grises, heterocromía muy parecida a la de un usuario particular de fuego y hielo que conocían. Niña, soy la mejor del mundo. ¿Por qué otra razón mis competidores intentarían imitar mi trabajo? Debo añadir que mi trabajo es pobre. Pero no soy de niños, así que los trajiste aquí para ayudar. Porque si no, la puerta es al revés. Le preguntó a la mujer detrás de ellos, mostrando su yo familiar, sensato y sin remordimientos. Ven ahora. Sé que viste el festival deportivo. ¿Te gusta buscar nuevos clientes entre el curso de héroes? Uabani respondió, ya que las chicas habían escuchado cuánto prefería el diseñador diseñar disfraces para héroes profesionales, quienes a sus ojos eran verdaderos super seres, titanes que luchaban por las masas día tras día. Plain sonrió. Eso sí, así que ya sé que esa es poderosa, podría ser la próxima All Might con su forma de pelear y esa, señaló su pipa hacia Kendo antes de dirigirla hacia Yaoyorozu, sin impresionarse. Entró muy por encima de su cabeza y debería haberse retirado como la señora silente en el medio. No fue una pelea justa. ¿Cómo se suponía que iba a derrotar a Todoroki? Kendo habló en nombre de la chica que parecía querer marchitarse bajo palabras tan duras. ¿De dónde sacó una diseñadora esas críticas a algo que nunca podría saber? No vinieron aquí a insultar su oficio. Ella podía darles la misma cortesía o guardar silencio. Pero Plain no se inmutó ante la mirada que recibía del Kendo, ya que podría haber sido una luchadora poderosa. Aún así, para la diseñadora de unos 50 años, ella era simplemente una niña que se ponía furiosa porque le habían contado correctamente los hechos.
Ella no tenía ningún miedo mientras miraba fijamente a la musculosa chica y se acercaba a ella, distinguiéndola del trío. ¿Pelea justa? Bah. No existe tal cosa como justo en una pelea real. De la misma manera, no existe tal cosa como lo justo en el mundo de la moda. ¿Pensaste que obtuve esta feria porque las cosas son justo? ¿Junko llegó allí tan lejos como lo hizo? ¿Qué pasa con gente como Olmigtien de Abour? ¿Crees que uno se convirtió en el símbolo de la paz y el otro logró los casos más resueltos en Japón porque las cosas son justas? Ella preguntó, sin darle un momento para respirar o contraatacar. Mientras ella se acostaba en ella, los dos estudiantes de clase A recordaron las palabras de Aizawa de su primer día y cómo coincidían con lo que este diseñador les lanzaba como armas. Sus ojos transmitían todo lo que venía con la edad. Sabiduría, inteligencia, paciencia, amargura, alegría y aceptación. Chasqueando sus deditos, fue como si les hubiera disparado un arma cerca de todas las orejas. Despierta. El mundo no es como cualquier simulación que entrenas en tu elegante escuela. Es frío, es duro y no le importas ni tú ni tus sentimientos. Depende de ti encontrar un propósito. En esa cruel locura, debes proteger cualquier belleza y esperanza que puedas crear o encontrar. Si no puedes con eso, no tengo paciencia para ti, y con pasantes de un amigo o no, haría que te echaran. Un poco más duro de lo que yo hubiera dicho, pero ella no se equivoca. Uabani comenzó, pero Plain no se arrepintió de nada de lo que esperaba de ella, por lo que se concentró en tratar de fortalecer a las niñas, no de destruirlas. Por eso vinimos aquí. Intento ayudarlos a aprender sobre el lado llamativo del negocio de los héroes y a crear su imagen pública o revitalizarla en el caso de Yaoyorozu. Entonces, ¿serán modelos para mi colección de primavera? Muy bien. Hans te acompañará a los probadores. Estaré contigo en breve. Los tres parecían sorprendidos por la rapidez con la que Plain estuvo de acuerdo. Incluso Kodai parecía desconcertado. Espera, ¿así como así? Kendo preguntó, ya que después de todo eso, esperaba que tuvieran que demostrar su valía o algo así. El tiempo no espera a ninguna mujer, niña, y algunos de nosotros estamos recogiendo canas tal como están. Plain replicó mientras se alejaba. Como si saliera de su sombra, otros dos ayudantes estaban a su lado, dándole actualizaciones, pidiendo aclaraciones y nuevas directivas, habiéndose completado las antiguas. Uabani suspiró pero les dio a los tres una sonrisa reconfortante. No pienses demasiado en ello. Ella siempre ha sido así, pero si ayuda, es demasiado crítica con todos, con ella misma en particular. Deberías ver algunos de los diseños que ha destrozado como basura. Si no es un 100% perfecto a sus ojos, preferirá verlo quemado. Aún así, la perfección no dura mucho. Dale tiempo y ella seguirá adelante. Ella me recuerda a Monoma. Kodai prestó su voz y Uabani se preguntó quién era. Perdóname, pero si me sigues te mostraré el probador de mujeres. Encontrarás refrescos y snacks dentro si estás de humor, y si necesitas algo, puedes hablar con Francesca. Un hombre de tamaño promedio se acercó a ellos tan silenciosamente como los ayudantes de Plain iban y venían. Al igual que su jefe, hablaba con acento alemán, siendo su japonés el mejor, mezclando alemán aquí y allá. Asintiendo, Uabani hizo precisamente eso, y los tres lo siguieron mientras miraban alrededor del sitio. Kodai y Kendo lo vieron en su totalidad, ya que sería la primera vez que asistían a algo de tan alto nivel, habiendo asumido siempre que lo verían en películas o en las noticias o leerían sobre ello después del hecho. Tal vez podrían asistir cuando se volvieran profesionales, pero ninguno tuvo la menor idea de conseguirlo. Pero ahora, quizás asistan a más de ellos en el futuro. Yaoyorozu fue su barco al respecto, ya que asistió a muchos eventos de calibre social similar, si no mayor, tan rápido como podía recordar. Había estado en la misma habitación que multimillonarios, funcionarios gubernamentales y dignatarios extranjeros. Aún así, podía admitir que había una clara diferencia. Allí, ella era simplemente el preciado diamante del conglomerado Yaoyorozu, hija única de su propietario y director ejecutivo. Esa etiqueta la hacía parecida a una obra de arte, admirada pero siempre desde la distancia, con aquellos que se acercaban a menudo por sus propias razones egoístas. Pero aquí, ella era solo otra cara. Ella era una estudiante de la UA, sí, pero eso no significó mucho ni para la matrona de este programa ni para el resto del personal. Para poder asistir a una aventura cuando se la consideraba igual, si no inferior, al resto de los asistentes, especialmente si no sabían su apellido y el peso que conllevaba. Al menos pudo disfrutar de la novedosa experiencia, pero las palabras de Plain continuaron devorándola.
No eran falsos, ni era la primera vez que los escuchaba. Aizawa había dejado claro desde el principio cuánto desafío y sacrificio significaba ser un héroe y amenazó con expulsar a cualquiera que no pudiera seguir el ritmo. Ella estaba de acuerdo con esa mentalidad, incluso si pensaba que era crudo engañarlos sobre una expulsión ya el primer día. ¿Por qué no lo haría cuando conocía sus habilidades y potencial? Si alguien fuera expulsado, no sería ella. Pero desde el festival de deportes, y especialmente desde que arruinó esa simple captura del villano, sintió que ella era el eslabón más débil, y que si no hacía un cambio, uno drástico, cuando regresaran a la escuela, Aizawa estaría esperando para informarle que la estaban transfiriendo a estudios generales, y ese chico Shinzo. No él, apenas hizo mucho durante el festival. Estaba aprovechando el éxito de Midoriya. Ella pensó para sí misma, tratando de asegurarse de que simplemente estaba siendo tonta. Montando sobre su espalda, podría haberlo hecho. Shinzo seguía siendo una figura clave para que los dos aseguraran su lugar en el primer evento. Una voz que sonaba como Aizawa se lo recordó. Durante la carrera de carros volvió a demostrar su valía y, después, dimitió porque conocía sus posibilidades. Es lógico evitar peleas que no se pueden ganar. Esa voz la obligó a pensar en cómo lo sentía. Ella había estado enojada. Enojada porque a pesar de los años y millones de yenes gastados en conseguirle los mejores entrenadores y profesores, a pesar de ingresar a una escuela como WA a través de recomendaciones, todavía estaba fracasando. Ella había querido demostrar su valía, y cuando se enteró de que se enfrentaba a una potencia como Todoroki, una pequeña parte de ella se emocionó. Si pudiera derrotarlo, demostraría que es digna. Abrazándose, tratando de no llamar la atención de los demás, respiró demacrada mientras recordaba cómo terminó esa decisión para ella. Luego fue testigo de lo que podían hacer personas con verdadero talento y potencial real. La señora Plain contrata a mucho personal extranjero. No sabía que había tantos en Japón, reflexionó Kendo, mirando el lugar. Aparte de los trabajos más serviles, la mayoría de la gente no parecía local. Normalmente no lo hay. Viaja con frecuencia para entrevistas, reunirse con clientes, inspeccionar telas y materiales en origen y planificar y asistir a desfiles de moda. Mientras lo hace, elige a personas como nosotros, que se destacan en lo que hacemos para ayudarla. Hans respondió. ¿Entonces siempre estás en movimiento? Kodai preguntó, a lo que negó con la cabeza. No todos nosotros. Algunos permanecen aquí en Japón, en nuestra oficina de Tokio, o en Bonn. En mi país hizo una pausa y dejó pasar sin decir palabra a un grupo que llevaba algunas mesas antes de continuar. Horarios exigentes, afirmó Kendo, ya que su padre viajaba mucho por trabajo y a menudo se quejaba, entre otras cosas, del jet lag. Hans no lo cuestionó, especialmente cuando cualquiera que hubiera conocido a su jefe podía decirte que misericordia o tacto no eran adjetivos que le quedarán bien. Lo es, pero es gratificante, y ella es una jefa razonable, bastante gratificante cuando sigues sus instrucciones. Dicho esto, ella no era una tirana y podía reconocer y fomentar el talento y la competencia. Después de todo, ella lo había hecho con él y con muchos otros. Pero la conversación llegó a su fin cuando los condujo a una puerta, una con dos guardias apostados frente a ella, cada uno equipado con porras, garrotes y gas pimienta. Si había modelos famosas allí, esto parecía algo justo de esperar. Hans explicó rápidamente a los guardias quiénes eran y se volvió hacia Uaban y le ofreció la mano. Bueno, aquí estamos. Que tengas un buen día. La heroína le agradeció por guiarlos, estrechándole la mano antes de que el hombre se girara y se fuera, golpeando su auricular para volver al ritmo de las cosas. Uno de los guardias les abrió la puerta para que entraran. Aunque Kendo y Kodai lo hicieron sin problemas, mientras Yaoyorozu intentaba seguirla, ella sintió una mano sujetándose al hombro. Al mirarlo, sintió que el miedo se agitaba en sus entrañas. Disculpen señores, pero necesito hablar con mi pasante. ¿Hay alguna habitación libre que pueda usar? Uabani no los miró. En cambio, miró hacia Momo, esos ojos dorados parecidos a reptiles que la observaban como si fuera un ratón a punto de ser devorado. Capítulo 42. Segundo ataque. Challenger, deberías ir a las duchas. Midoriya apartó la mirada del escudo que había estado fabricando hacia Krust, quien regresó al área de entrenamiento. Había estado en esto desde el día anterior, trabajando en tratar de superponer sus construcciones en un corto periodo de tiempo, pero no le resultaba tan fácil como Krust lo hacía parecer. Incluso su tiempo más rápido para hacer una construcción de triple capa tan simple como un escudo tomó 20 segundos. Ahora son solo las 3 Pensé que estaría en esto hasta las 3 antes de salir a patrullar, respondió Midoriya.
Caminó hacia un lado y agarró una toalla para limpiarse el sudor de la cara. También esperaba con ansias la patrulla, ya que se suponía que se dirigirían a las zonas más sórdidas de la ciudad. Krust asintió, pero sus planes habían cambiado. Ese era el plan, pero estaba hablando por teléfono con la comisión hace un momento. Me pidieron que fuera Osu. ¿Osu? Espera, ¿quieren que cases al asesino de héroes? Midoriya hizo una pausa mientras se limpiaba la cara y miró a su mentor sorprendido. Lo mismo. Desafortunadamente, el vil demonio ya ha abatido a 17 héroes y herido a 23 lo suficientemente gravemente como para que tuvieran que retirarse, siendo Ingenium el número 24 de ellos. Krust apretó el puño al recordar pérdidas tan trágicas para la comunidad de héroes. Incluso ahora, mi sangre todavía hierve de rabia ante la noticia. He tenido el privilegio de trabajar con Ingenium en el pasado y puedo decir que no fue uno de los mejores de nosotros. Un verdadero héroe en su corazón y en sus obras. Midoriya bajó la toalla con el ceño fruncido, ya que no sabía mucho sobre el héroe Turbo. Aún así, sabía lo suficiente sobre su historial como para estar completamente de acuerdo con Krust. Puede que Ingenium nunca haya entrado en el top 20, pero fue el brillante ejemplo de lo que es un héroe debería ver. Sin mencionar que su ataque fue la razón por la que Kendo y Ida estaban pasando por un momento difícil, ya que la joven Ida estaba decidida a hacerlo incluso ahora, ignoró a Kendo en el chat grupal a pesar de sus esfuerzos por evitar que hiciera algo estúpido. Pero había una pregunta que quería hacer. Perdóname, pero ¿por qué no te fuiste antes si lo respetabas tanto? Krust no se ofendió por la pregunta. Era buena y demostraba que su alumno tenía una buena cabeza sobre sus hombros. Osu no está en mi zona habitual, y aunque no me importaría ser yo quien derrote a ese villano para que pague por sus crímenes, no todos podemos ser como Mirko e ir a donde queramos. La mayoría de los héroes se establecían en un área y permanecían allí, que podía tener el tamaño de un barrio menor o incluso de una ciudad entera, pero esa regla generalmente se aplicaba. Era práctico porque cuando conocías la zona y a los lugareños, podías apoyar mejor a la comunidad y luchar contra el crimen. Por supuesto, hubo excepciones como Mirko y Olmit en aquel entonces. Aún así, el primero no tenía agencia y era agente libre, mientras que el segundo era tan rápido que residía en Tokio. Podía ir de allí a Kyushu y luego a Hokkaido en una hora en un día lento. Pero la comisión te lo puede decir. Krust se rió de la pregunta, se acercó y le dio una palmada en la espalda al niño. No, muchacho, haces que parezca que pueden hacerme saltar si me lo piden. Me ofrecieron la oportunidad y otros héroes vendrán a reemplazarme. Se inclinó y su energía jovial se reprimió por el momento. Aunque, entre tú y yo, me lo pidieron porque quieren que un héroe de primer nivel derrote a este villano por relaciones públicas. Eso suena. Midoriya frunció el ceño, igual que Krust ante la implicación. ¿Sombreado? ¿Astuto? ¿Deshonesto? Eso es porque es eso y más, muchacho. Krust suspiró mientras estaba de pie en toda su altura. La comisión hace un buen trabajo, no lo negaré, pero a veces olvidan que ser un héroe es más que solo índices de aprobación y estabilidad. Sacudiendo el estado de ánimo tenso, Krust adoptó su típica jovialidad como si no fuera nada. Qué tontería hablar de estas cosas con un primer año, pero claro, te llevaré a cazar a un criminal peligroso, así que quizá estoy un poco loco. Se rió y Midoriya se preguntó si lo estaba haciendo por su bien, pero podría preguntar sobre esto más tarde. Pero hablando en serio, Challenger, le miró Krust. Debes actuar con el mismo apoyo. No quiero pelearme con este hombre. Tienes toda tu vida por delante y no puedo soportar la idea de que te veas obligado a transferirte fuera del campo de héroes si tienes suerte. ¿Entendido? Midoriya hizo una reverencia al hombre antes de agarrar su bastón y caminar hacia las duchas para hombres al costado del gimnasio. Tuvo suerte de que su disfraz no se ensuciara durante el entrenamiento, ya que solo tenía uno. Abani, ¿cuándo será noticia ese desfile de moda? Preguntó Yaoyorozu. El grupo caminaba por la calle principal cerca de la estación de tren. Kendo la observó, preguntándose qué había pasado. Hace menos de 24 horas, la heredera era un manojo de nervios que apenas hablaba a menos que se le hablara directamente. Pero desde que despertaron, fue como ella antes del festival deportivo. Todos se dieron cuenta del cambio, pero solo Yaoyorozu y Abani conocían los detalles. Ya lo hizo. Simplemente no te diste cuenta, les dijo mientras las tres chicas se detenían. ¿Qué? ¿En serio? Kendo preguntó mientras Abani se reía. Búscalo. Había muchos periodistas en el lugar. Ella se lo contó mientras todos sacaban sus teléfonos y pasaban a las noticias. Como Kendo no seguía la moda, tuvo que buscarla porque no aparecía en su feed.
Una vez que lo hizo, vio que era uno de los primeros resultados, ya que tocó el artículo y se saltó la mayor parte del lenguaje florido sobre la actuación y los atuendos en exhibición. Ya sabía que eran buenos. Cuando llegó a las fotos, se vio a sí misma en el escenario, con la cara roja mientras se preguntaba cómo había logrado mantener la cara seria durante todo el proceso, cómo lo había hecho cualquiera de ellos mientras caminaban por esa pasarela como si pertenecieran a ella. Me veo bien, señaló Kodai mientras miraba las fotos de ella misma luciendo la última colección de primavera. Quizás podría pedir un descuento. Creo que todos lo hacemos. Yaoyorozu se sonrojó un poco, aunque tenía una sonrisa en su rostro mientras leía el artículo. Se dio cuenta de que tenían algunas menciones, la gente se dio cuenta de ellas y no tenían más que elogios para ellas. Maldita sea, cuando mis padres vean esto, se volverán locos. Ella y Kodai se volvieron hacia Kendo, quien parecía como si acabara de darse cuenta de que estaba a punto de morir. ¿Pasa algo, puño de batalla? ¿No es como si estuviéramos modelando trajes de baño o algo atrevido? Yaoyorozu preguntó porque esas fotos eran de las modelos adultas presentes. Kendo gimió porque sabía que esto sería un problema para ella. Dile eso a mi papá. Él no sabe que elegí a Wabani, y cuando vea esto, pensará que dejé las artes marciales por ser modelo. Su familia regentaba un dojo y lo ha hecho desde su bisabuela. Ella tenía la mayoría de sus mejores recuerdos de ese lugar, y su padre lo protegió ferozmente a él y a su legado. Él no había sido el mayor admirador de que ella quisiera ser una heroína, pero se tranquilizó por el hecho de que ella estaba usando las habilidades que su familia cultivaba y perfeccionaba para ayudar a la gente. Esto no le iba a gustar si lo veía. Wabani sonrió ante eso antes de notar a dos personas caminando hacia la estación de tren, una de las cuales le resultaba muy familiar. Bueno, parece que tendrás la oportunidad de corregir esa pequeña falsedad, afirmó mientras los llamaba. Krust, esperaba encontrarme contigo tarde o temprano. El héroe se giró en su dirección y, al verlos, soltó una risa cordial mientras corría, agarrando a la mujer en un abrazo de oso. Wabani, ha pasado demasiado tiempo. ¿Qué estás haciendo en mi zona? La bajó, más que feliz de ver a su antiguo compañero de clase. Sesión de moda. Terminamos anoche, pero quería hacer algunas patrullas antes de regresar, explicó antes de mirar hacia el más pequeño de los dos. ¿Y quién es este gatito? Ella sonrió hacia Midoriya y Krust le tocó el hombro mientras los presentaba. Ese sería mi pasante, Senjuero. Challenger. Estaré atento a este porque tiene un corazón ardiente y apasionado. Krust afirmó. Midoriya se pavoneaba ante los elogios que recibió Wabani y le parecía adorable que fuera tan felino. Es un placer conocerte, Wabani. Sin embargo, Midoriya mostró el debido respeto cuando él se inclinó hacia su derecha y las tres chicas se acercaron a ellas. Asimismo, las chicas que me acompañarían también serían mis becarias. Rule, Creati y Battle First, aunque si recuerdo cosas actuales, ya las conocerás. Wabani los presentó, aunque sus ojos estaban puestos en Midoriya. Que yo sea como uno es mi compañero de clase, respondió antes de volverse hacia su mentor, ya que tenían un horario que cumplir. ¿Vamos a ir juntos entonces? ¿Y dónde está eso? Yaoyorozu preguntó. Mi pasante y yo nos dirigimos hacia Osu. Stein aún no ha sido avistado en otra ciudad, y la comisión quiere atraparlo antes de que pueda seguir adelante y reclamar más víctimas. Krust explicó que el grupo no necesitaba preocuparse demasiado por la privacidad ya que las personas que los rodeaban les daban espacio. Wabani entrecerró los ojos en sus pensamientos y se llevó la mano a la barbilla. Tu experiencia en la captura de casos es una de las mejores, pero es prudente traer a un estudiante contigo. Krust no parecía tan ansioso como de costumbre. No te equivocas al preocuparte. Mentiría si no dijera que estoy de acuerdo. Pero él viene a actuar como mi apoyo y, además, no puedo dejarlo aquí. Wabani sabía que podría haberlo hecho, ya que el hombre tenía muchos compañeros que podían encargarse de la pasantía del niño, pero también sabía el tipo de persona que era Krust. Él no estaría haciendo esto si no pensara que beneficiaría a Midoriya, y ella solo perdería el aliento si intentara decirle lo contrario. Solo asegúrate de recordar sus límites. No todo el mundo puede ser tan decidido como tú. Sin embargo, ella le advirtió mientras recordaba cuánto le encantaba entrenar en sus días de escuela secundaria, a menudo mucho más de lo necesario y dejando al resto sudoroso y exhausto en su polvo. Oh, lo dices como si fuera algo malo. La cortesa se rió. Wabani, los dos héroes miraron hacia Kendo. La niña parecía un poco nerviosa, pero reforzó su determinación antes de continuar. ¿Podría ir con ellos también? ¿Eras modelos? Midoriya se rió mientras bajaba del tren con Kendo a su lado y Krust más adelante.
El sol de la tarde ya se había puesto, dejando la ciudad cubierta por una fría oscuridad iluminada por miles de luces. No es que estuviéramos perdiendo el tiempo. Es importante para comercializar nuestras imágenes cuando nos graduemos, Kendo le respondió a gritos cuando finalmente respondió a sus preguntas sobre lo que había estado haciendo esos primeros 2 días. No digo eso. No es una mala idea, agitó Midoriya con las manos en señal de rendición, poniéndose bajo control. Pensó que también le vendría bien algo de tiempo para formarse en habilidades mediáticas. No puedo imaginarla con un vestido, eso es todo, señora First Place lo intentó y lo único que consiguió fue su imagen de ella desde el festival, un ser envuelto en un rayo. Kendo tomó sus palabras como un insulto mientras sacaba su teléfono y abría la galería antes de metérselo en la cara, siendo sus fotos de la sesión de moda las últimas. Te hago saber que hice que esa pieza pareciera genial. Al mirar las fotos, Midoriya tuvo que admitir que se veía genial. Sin duda se enterará de ello por sus compañeros de clase cuando regresen la próxima semana. ¿Aprendiste algo nuevo? Kendo le cambió el tema mientras salían de la estación de tren. Mirando a su alrededor, vio que aunque era de noche, las calles todavía estaban llenas de gente. Midoriya levantó la mano y sostuvo una semilla en la palma de su mano. Cerró el puño durante unos segundos y Kendo vio débiles susurros de verde y rojo antes de abrir la mano, revelando un pequeño escudo. Tomándolo de él, ella lo examinó mientras él explicaba. Me he estado concentrando en esto. Cruz cree que puedo hacer que mi madera sea mucho más fuerte si la coloco, pero lleva mucho más tiempo que simplemente crear bloques individuales. Kendo notó que estaba hecho de 3 capas diferentes antes de devolvérselo. Midoriya lo arrojó a unos arbustos. Tú y yo sabemos que este tipo de cosas siempre llevan tiempo, ¿no eras uno de esos prodigios? Ella se lo pidió, pero Midoriya se rió. Ni de lejos. Podría haber llegado hasta aquí, pero eso fue menos porque estaba destinado y más porque era terco donde importaba. Pero ser terco no era la jugada aquí. Miró hacia su mentor. Krust, señor, ¿cuál es el plan de juego? Krust se volvió hacia ellos, ya que el hombre había estado conversando con un héroe local. Es bastante simple. Stein no tiene un tiempo establecido para los ataques. Algunas víctimas fueron atacadas por la mañana, otras a mitad del día y otras hasta altas horas de la noche. Sin embargo, tenemos una pista sobre su patrón de caza. El hecho de que evita los grandes espacios abiertos y se apega a las sombras, las calles desiertas y los callejones. Kendo pudo ver la lógica allí, ya que después de enterarse del hermano de Ira, investigó lo que había disponible sobre Stein, lo cual, para un hombre con más de 20 víctimas aún respirando, era poco, pero tal vez eso se debía a que las autoridades mantenían los detalles en secreto. No podría ya haber huido de la ciudad. No me gustaría quedarme cuando hay tantos héroes detrás de mí, Midoriya preguntó, ya que incluso siendo de noche, había muchos héroes alrededor. Habría que ser audaz o imprudente para intentar algo nuevo. En todo caso, tenía todo el sentido irse y atacar en otro lugar. Los héroes de otras ciudades no estarían tan alerta. Cruz cruzó los brazos y asintió, pero había una falla en la lógica de Midoriya. Él no sería Stein si siguiera esa lógica. Siempre ataca al menos a 4 profesionales antes de seguir adelante. Su último ataque fue el tercero, por lo que tiene al menos uno más dentro antes de partir hacia otra ciudad. Cruz no sabía por qué siempre eran 4 o más. ¿Era un deseo compulsivo que Stein no podía ayudar o había un significado más profundo? Él no lo sabía y la policía tampoco. ¿Entonces nosotros patrullarás esos lugares? Kendo corrigió, ya que ya le habían dicho que no iban a pelear contra Stein by Cruz y una Bunny cuando ella dio permiso. La mujer había sido clara en que debía postularse si tenía la oportunidad. Ese es el plan. Nos conectaremos con otros héroes locales, usaremos auriculares y nos mantendremos relativamente cerca unos de otros. Si uno de nosotros es atacado, los demás pueden entrar rápidamente para acorralar al asesino del héroe, y ¡bam! Cruz le dio un puñetazo en la palma. Lo capturamos. ¿No sospecharía Stein de algo así? Midoriya preguntó mientras el grupo continuaba moviéndose. Cruz necesitaba reunirse con los otros héroes en la estación de policía local. Allí obtendrán cualquier información nueva, así como esos enlaces de comunicaciones. Si fuéramos cercanos, tal vez, pero para que esto funcione, estaremos separados. Para compensar esto, nos colocarán en un área determinada para que, incluso con la distancia, los demás puedan cortar la ruta de escape de Stein. A Cruz no le gustó el plan, ya que Stein todavía tendría tiempo para herir o, Dios no lo quiera, matar a alguien, pero eso simplemente venía con el trabajo. ¿Y nosotros?
Kendo preguntó, mirando un poco más a su alrededor en busca de algún problema, pero parecía que las cosas estaban tranquilas. Serás mi respaldo. El hecho de que Stein haya evitado las zonas pobladas no significa que continuará, especialmente si está acorralado. Tu trabajo será actuar como retaguardia y mantener a la gente alejada y segura. Midoriya pudo ver eso, aunque el tiempo lo haría más desafiante ya que no podría confiar tanto en sus ojos como en sus oídos y en su sexto sentido. Ya es tarde. Él afirmó. Eso significa más trabajo para ustedes dos, ya que hay más delitos cuando se pone el sol. No puede haber oportunistas que se aprovechen de los inocentes. Cruz respondió con una risa, no preocupado porque estaban en el trabajo, junto con muchos otros héroes. Cualquier criminal que intentara algo iba a tener un duro despertar. Se quedaron en silencio por un momento, pero Midoriya vio a Kendo mirando algo en su teléfono por tercera vez en los últimos 5 minutos. Su ceño fruncido crecía cada vez. ¿Pasa algo? Él le preguntó, lo que provocó sacudidas en Kendo. Casi se salta un paso cuando se atrapa a sí misma. Midoriya la miró disculpándose, pero ella le hizo un gesto para que no se acercara. Ella era la única que soñaba despierta. Solo estoy comprobando si Ida ya respondió. Ella respondió guardando su teléfono. Nuevamente, todo lo que vio en el chat grupal fue que Ida había leído sus mensajes, pero él no había respondido. ¿No dijiste que te estaba ignorando? Preguntó Midoriya. Sí, solo me. Pero desde hace un día, incluso ignora a Uraraka Itsu. Ella estaba preocupada por él. Ella había pensado que él se calmaría, pero tal vez no lo hizo. Tal vez se metió en problemas. ¿La escuela les diría siquiera si lo enviaran a casa temprano? Midoriya no quería que ella se preocupara demasiado por esto, especialmente porque no había mucho que pudiera hacer por él. Tal vez simplemente esté ocupado con su pasantía. Podría estar intentando distraerse con el trabajo. Tal vez, pero si estaba patrullando o entrenando antes, ya debería estar de regreso en la agencia, respondió Kendo, ya que Ida normalmente no era así, pero él no había sido normal desde hacía un tiempo y ella no sabía qué hacer. Ella se aseguró de que él no hiciera algo estúpido, luego él comenzó a ignorarla, lo cual dolió, pero ella podía soportarlo, pero ahora parecía estar interrumpiendo a todos y ella ni siquiera podía mirarlo a los ojos y preguntarle por qué. Midoriya pudo ver que estaba dando vueltas en espiral, por lo que trató de lograr que se concentrara más en el presente y en lo que podía hacer. ¿A dónde fue de todos modos? Respiró un poco para recomponerse y controlar sus preocupaciones. Alguien llamó a Slidingo. No hay mucho sobre él. Tiene un buen récord, pero está un poco bajo en las listas, aunque no está ni cerca de Osu, así que estoy feliz. Midoriya asintió, pero luego se le ocurrió un pensamiento cuando se giró. Corteza, no la tendrías. Todo lo que quería decir pasó desapercibido cuando se produjo una explosión en la distancia, seguida por otros gritos mientras la gente comenzaba a huir. Ni siquiera 5 segundos después, algo se estrelló contra la tienda frente a ellos, y las mesas y sillas se convirtieron en madera y metal destrozados. ¿Qué carajo fue eso? Kendo gritó solo para ser escuchado. Quédate aquí. Cruz ya estaba en movimiento, corriendo hacia la tienda destruida. Se demostró que tenía razón en sus instintos cuando vio que era un héroe el que había sido arrojado allí, con el hombre luciendo golpeado y ensangrentado mientras intentaba levantarse. Maldita sea, ¿qué diablos eres? Su rostro fue arrojado al suelo por un villano de piel gris, sin camisa, con el cerebro expuesto y los ojos vacíos. Cruz apretó los dientes porque sospechaba que quienquiera que fuera tenía las manos en el gatillo. Déjalo ir, villano. Si ese era el caso, no tenía sentido hablar mientras saltaba a la refriega, formándose escudos en sus manos. Uno del tamaño de un tímido normal que uno pensaría que tendría un vikingo, el otro apuntó y afiló mientras lo empujaba hacia el villano, clavándose en su costado mientras su fuerza los hacía empacar, estrellándose contra la barrera de la acera, se dobló mientras caían sobre ella. Cruz no bajó la guardia, una buena decisión ya que el villano volvió a ponerse de pie como si eso no fuera nada, antes de emitir un chirrido desgarrador y cargar. Cuando el héroe se encontró con la carga del villano, los dos estudiantes entraron en acción, tratando de sacar a la gente de la pelea, incluso cuando los sonidos del humo, aunque se hacían más fuertes en la distancia, visibles en el aire mientras los incendios parecían propagarse. Todos, sigan adelante, pero no entren en pánico. Cruz está en escena. Repito, no te asustes. Midoriya usó Tenet para amplificar su voz para que se le escuchara por encima de los gritos. Hizo 2 porras para guiar a la gente lejos de los combates hacia donde esperaba que las cosas fueran seguras. Puedo ayudar a transportar a las personas que lo necesitan.
Vamos a movernos, gente. Kendo hizo precisamente eso con algunas personas que se habían caído, usando su peculiaridad para transportar personas y mantenerlas alejadas de alguien que tropezó para que no fueran pisoteadas. Mientras trabajaban, ella miró al villano contra el que Krust estaba luchando y, aunque era diferente, todavía le recordaba a otro, lo que la convirtió en una maldición. Corteza, ten cuidado. Parece el monstruo de Luzh. Ella lo llamó, el héroe en una lucha de poder con el villano que estaba tratando de rasgar su escudo, que agrandó para proteger todo su cuerpo. Krust respondió con los dientes molidos para mantener a raya a la bestia. Pensé que me resultaba familiar, pero pensé que esas cosas tenían la piel ennegrecida y los marcos más voluminosos. Si este no era un hombre, no necesitaba preocuparse ya que debilitó su defensa y dio un paso atrás, dejando que el impulso del monstruo lo llevara hacia adelante y lo hiciera tropezar. Aprovechando el momento, alargó su otro escudo. Afiló su borde antes de bajarlo a la espalda del gnomo, perforando el suelo debajo y cortándole la columna. Aún así, el hombre estaba disgustado por cómo, incluso con una herida tan grave, incluso sus piernas caían flácidas. Al liberar su espada de escudo, señaló que, a diferencia de los informes de la versión de la USG, esta criatura no parecía tener ninguna habilidad regenerativa. ¿Está segura la gente? Mientras vigilaba al villano, recurrió a sus dos pasantes. Aproximadamente. Midoriya respondió, recordando su mente un incidente similar a este. Uno que no tenía monstruos, al menos no unos como los que Krust había derrotado, pero uno que tenía mucho fuego, gritos y dolor. Y así, al igual que entonces, entró en modo negocio. Al oír otra explosión, Krust se giró y vio las llamas a lo lejos. Esto no era lo que él pensaba que sucedería, ni lo que ninguno de los héroes pensaba que sucedería. Si se trataba de la liga y estaban llevando a cabo un ataque similar a Luzh, necesitaban manejar las cosas rápidamente. Volviendo su mirada a los estudiantes, les recordó que este hombre era un veterano experimentado y alguien que se había ganado su lugar en el cartel de los 10 primeros. Incluso con la máscara, tenía un aura de fuerza y seguridad. Como tu mentor y héroe autorizado, yo, Krust, te sustituyo por esta noche. Concéntrate en salvar a la gente, ¿entiendes? Lo entiendo. Ambos asintieron y tuvieron que evitar inclinarse porque entendieron lo que eso significaba. Fue temporal, pero les otorgó los mismos derechos y autoridad que a un héroe autorizado. Pero aprendieron en clase que los profesionales solo utilizaban un dispositivo de este tipo en una crisis real en la que la mano de obra y el tiempo eran limitados. Al oír gritos a lo lejos, podían decir que este era uno de esos momentos. Krust no dijo más mientras se giraba y corría hacia el problema, los dos estudiantes detrás de él mientras Kendo encendía One for All. Un rayo naranja que cobraba vida a su alrededor, Midoriya cambió sus bastones de madera por un martillo de guerra y un escudo, respectivamente. Battle First, dijiste que esa cosa era como el monstruo de Luzh. ¿No crees que esto sea? Kendo lo interrumpió y sus labios se tensaron de preocupación y enojo. No lo sé, pero esto es demasiado ruidoso para ser obra de Stein. De cualquier manera, tenemos un trabajo que hacer. Vayamos a donde los incendios son más fuertes. Podemos ayudar a la gente en el camino. Ella respondió, aunque Midoriya tenía algo más que decir. Oye, esta vez te veré golpear a otras personas. Ella lo miró, preguntándose si hablaba en serio, pero cuando vio su sonrisa, no pudo evitar resoplar antes de igualarla. Intenta seguir el ritmo, gato de madera. Ella respondió cuando doblaron una esquina y vieron una pelea masiva entre varios héroes y 3 monstruos Nomu más, incluida una versión alta, delgada, ennegrecida y con piel que simplemente envió a alguien volando hacia un auto. Krust lanzó un grito de guerra mientras cargaba y los dos estudiantes siguieron su ejemplo. Midoriya optó por el de piel amarilla y Kendo fue a ayudar a algunos héroes que intentaban someter a otro Nomu de piel gris. Capítulo 43. Osu en llamas. Oye, esta vez te veré golpear a otras personas. Ella lo miró, preguntándose si hablaba en serio, pero cuando vio su sonrisa, no pudo evitar soltar una risita antes de devolverle la sonrisa. Intenta seguirme el ritmo, gato de madera. Respondió ella mientras doblaban una esquina y veían una batalla campal entre varios héroes y 3 monstruos Nomu más, incluyendo una versión alta, delgada, ennegrecida y de piel oscura que acababa de lanzar a alguien contra un coche. Krust lanzó un grito de guerra mientras cargaba, y los dos estudiantes siguieron su ejemplo. Midoriya fue a por el de piel amarilla, y Kendo acudió en ayuda de unos héroes que intentaban someter a otro Nomu de piel gris. Acercándose al suelo, Midoriya dejó escapar un ronroneo ansioso mientras golpeaba con su martillo el costado de la cabeza del Nomu.
La criatura chilló al ser lanzada hacia atrás, pero eso fue todo, ya que no pareció sufrir ningún daño. Dirigió su atención hacia él y se abalanzó sobre él. Apartándose del camino, Midoriya volvió a golpear con su martillo en la pierna, esperando oír que algo se diera o se rompiera, pero de nuevo no hubo nada. Eso no está bien. Eres un hueso duro de roer, ¿verdad? Dijo Midoriya mientras se movía para esquivar el contraataque de la criatura antes de que uno de los héroes, controlando el agua de una boca de incendios destrozada, la hiciera retroceder. Saltando hacia atrás, aterrizó junto a los héroes que ya estaban allí, algunos con aspecto de haber tenido una buena pelea con, lo que fueran esos Nomu. ¿Qué? ¿Quién eres? Preguntó uno de ellos, sin duda sin reconocerlo como un héroe local o uno de los que habían sido llamados al lugar de los hechos. Challenger, soy uno de los becarios de Crust, respondió Midoriya, siendo breve. Una heroína que lo escuchaba estaba furiosa de que estuviera allí. Becarios, solo son estudiantes. Fuera de aquí. Nos dieron permiso para ayudar, así que centrémonos en el problema y luego hablaremos de nuestra presencia aquí. No tenían tiempo para discutir sobre lo que podían o no podían hacer. En ese momento, debían resolver la situación antes de que más personas resultaran heridas. Un punto que quedó patente cuando una de las bestias más grandes, un Nomu de piel negra, apartó de un empujón a un héroe y le arrojó un coche. El héroe, ya derribado, solo se salvó gracias a que Crust se interpuso y bloqueó el vehículo, cuyos escudos eran fuertes incluso cuando el vehículo explotó al impactar. Mientras eran azotados por los vientos cálidos provocados por la explosión, uno de los héroes, un hombre sin camisa con cuernos de toro, decidió que la ayuda era ayuda. Si vas a ayudar, no puedes simplemente usar un martillo. Sea cual sea la peculiaridad de esa cosa, es inmune a los golpes contundentes. Lo aprendí por las malas. Se masajeó el brazo después de haber sido lanzado contra una pared horas antes. Entonces, si un martillo no sirve, cúbreme. Midoriya se lanzó hacia el Nomu con el escudo extendido. Al mismo tiempo, transformó su martillo en algo más adecuado. ¿Qué? ¿Estás loco, chico? Midoriya, a su vez, se rió de la pregunta. Tal vez. Respondió, mientras los héroes seguían su consejo, distrayendo a la criatura y dándole una oportunidad para atacar. Saltando por los aires, el Nomu alzó la vista justo a tiempo para que Midoriya le clavara una lanza en el hombro. La lanza de madera se hundió profundamente en su carne, derramando sangre carmesí. Con la mano que aún sostenía la lanza clavada en la bestia, Midoriya sonrió. La primera sangre es mía, monstruo. Retirándola, giró para no quedar detrás de la bestia y mantenerse en el aire, y lanzó otra estocada. Pero el Nomu, astuto, la esquivó, agarró el asta y lo atrajo hacia sí. Midoriya lo impidió, provocando una explosión en la parte central del pozo que lo partió, permitiéndole caer con gracia y aterrizar como un gato. El Nomu, furioso por haber escapado, intentó atacarlo, pero el mismo héroe del agua lo golpeó con una ráfaga de energía a máxima potencia en la espalda. A continuación, otro le propinó un golpe con una señal de tráfico, que no le causó mucho daño, pero sí lo derribó. Recordando lo que había visto hacer a Crust antes, Midoriya les gritó a los héroes. No se contengan. Esa cosa no es humana y no se quedará quieta a menos que ustedes la obliguen. El héroe con cuernos de toro, que había derribado al Nomu, asintió mientras giraba la señal de tráfico para que el asta dentada y retorcida quedara frente a la bestia. Menos mal. Clavó el látigo en el Nomu, atravesándole la pierna a través del músculo y el hueso antes de que el extremo se estrellara contra la carretera. El Nomu gritó de dolor mientras se debatía, pero quedó atrapado. El hombre respiró hondo y apartó la vista del enemigo derrotado para observar el resto de la pelea. Manuel tuvo que concentrarse en las llamas que ardían sin control, cuando oyó a Challenger gritar. «Detrás de ti». Giró la cabeza y vio al chico corriendo hacia él, como los demás, antes de oír un crujido y un chasquido. Al bajar la mirada, vio que era el Nomu, que ignoraba toda lógica o instinto de autoconservación y se destrozó la pierna para levantarse y atacarlo. Abrió las fauces de par en par para darle un mordisco mientras él se preparaba. Puño gigante. Oyeron gritar a Kendo mientras golpeaba al Nomu con el que luchaba con un puño agrandado, imbuido del poder de One for All. Esto lanzó a la criatura sin mente por los aires, estrellándose contra el Nomu justo antes de que pudiera morder a la heroína. La fuerza del impacto los lanzó a ambos contra el lateral del autobús con un golpe seco, haciendo que el vehículo se inclinara sobre un costado antes de volver a su posición normal. Al mirar, vieron a Kendo, aún envuelta en relámpagos, con una sonrisa. Justo a tiempo. No me digas. Me salvaste el pellejo. El héroe no sabía cómo llamarla, pero su sonrisa le recordaba a All Might.
puño de batalla. Kendo se acercó y asintió. Le habría estrechado la mano, pero en ese momento tenían otras cosas de las que preocuparse. Ah, sí, te reconozco, dijo otro de los héroes, la mosca, si Midori ya los hubiera escuchado antes. Kendo supuso que se refería al festival. Estuviste en esa sesión de fotos de ayer, ¿verdad? Se equivocó, pues Midoriya giró la cabeza para disimular su risita, aunque Kendo la oyó de todos modos mientras se sonrojaba y lo fulminaba con la mirada. El momento transcurrió mientras oían el chirrido del metal al doblarse y romperse, junto con una respiración agitada y bestial, mientras los dos Nomus, uno arrastrando un pie casi amputado, salían del autobús y les gritaban como animales. Todos se volvieron hacia los dos, listos para que la pelea continuara. ¿Qué haría falta para derrotar a estos tipos? Preguntó Midoriya, ya que el que habían estado combatiendo parecía estar a punto de caer. Esas heridas eran graves, y aún así quería seguir luchando. Sigan haciéndoles daño. No son como el de la USG, ese podía regenerarse, pero mírenlos, les dijo Kendo, recordando cómo vio a Nomu regenerar la mitad de su cuerpo en segundos después de que Todoroki intentara capturarlo con hielo. En todo caso, el Nomu contra el que luchaba Crust parecía comparable. El hombre lo había herido varias veces él solo, pero se regeneraba y volvía a atacarlo, más salvaje que la vez anterior. Midoriya se dio cuenta de lo mismo cuando miró a su mentor, y aunque parecía que tenía todo bajo control, quería ayudarlo, lo que significaba primero ocuparse de esas dos bestias menores. ¿Y qué? ¿Tenemos que inmovilizarlas en el suelo como hizo Crust? A menos que tengas la forma de romperle todos los huesos, esa es nuestra única opción, respondió Kendo mientras el Nomu, cansado de esperar, los atacaba. El grupo se separó para dejarles paso. Midoriya blandió el asta de su lanza hacia él, enviando a Tenet a través de ella para repararla y transformarla en un hacha extendida. El Nomu la vio venir y saltó para esquivarla, pero su pierna herida le impidió apartarla por completo. El golpe de Midoriya le arrancó un pie de la abominación. El Nomu aterrizó, pero creyendo que aún conservaba su otra pierna, perdió el equilibrio de inmediato y cayó al suelo, momento en el que los héroes reaccionaron rápidamente. El Nomu con cuernos de toro saltó sobre él y comenzó a forcejear antes de ponerle los brazos a la espalda. Que alguien traiga algo para sujetarlo. Gritó mientras se esforzaba por controlar a la bestia que se debatía, y Midoriya juntó las manos para improvisar algo. Kendo y los demás se encargaron del segundo. Kendo sabía que no podía agarrarlo, ya que este ya mostraba peculiaridades que lo transformaban en un puercoespín y le permitían almacenar y liberar el impacto de los ataques. Sin embargo, a diferencia del Nomu de la USG del que Shigaraki se jactaba, este no tenía la capacidad de regenerarse para curarse del daño causado por esos ataques. Agarrando un árbol, ofreció una disculpa silenciosa antes de arrancarlo de raíces y todo, y sujetándolo como un martillo, lo estrelló contra la cabeza del Nomu antes de repetir la acción un par de veces más hasta pulverizar el árbol, dejando una criatura aturdida y con aspecto de haber sido cortada. Manuel reaccionó rápidamente, golpeándola con otro chorro de agua que la hizo deslizarse por el camino. Dos héroes comenzaron a lanzar estrellas ninja contra la bestia. La mayoría dieron en el blanco, pero no la detuvieron, a pesar de que sufrió más cortes, más heridas y sangró más. Maldita sea, necesitamos algo más grande. Uno de los dos héroes con temática ninja se llama Bat. Normalmente no luchamos contra monstruos, así que, a menos que lleves una granada, tendremos que arreglárnoslas con lo que tenemos. Gritó su compañero, pues la mayoría de los villanos sabían cuándo rendirse. Sin embargo, esta criatura resistió casi todas sus estrellas ninja como un campeón, simplemente flexionando sus numerosos músculos para arrebatárselas, dejando su cuerpo cubierto de cortes y sangre por todas partes. Kendo pensó que tal vez necesitaba lanzar otro ataque sorpresa y esperar que este lo derrotara, pero cuando el Nomu levantó las manos para atacar, un escudo giratorio salió volando hacia ellos, cercenándole ambos brazos mientras la criatura gritaba de sorpresa y dolor. ¿Qué demonios? Kendo y los otros dos vieron que Crust había sido quien se había alejado lo suficiente de su oponente como para lanzar un escudo como una sierra circular antes de darse la vuelta y crear un nuevo escudo para bloquear un puñetazo de su adversario, que lo hizo retroceder pero mantenerse en pie. Tras tomar aire, el héroe principal se mantuvo firme y desafiante ante su oponente. Manténganse fuertes. Puede que sean formidables, pero somos héroes y heroínas de sangre caliente. No flaquearemos ni nos doblegaremos ante las fuerzas del mal, sino que triunfaremos. Los animó mientras cargaba con sus tropas, esquivando su ataque y golpeando su escudo contra el costado del enemigo, desestabilizándolo.
Esa llamada les dio nuevas fuerzas, y con un enemigo debilitado y sin brazos, sabían que tenían que ganar. Cuando Kendo cargó, el Nomu se lanzó a su encuentro, pero ella saltó a un lado, haciéndolo tropezar y permitiendo que los otros dos héroes le dieran una patada en la cara. Los dos trabajaron en perfecta sincronía, como si fueran compañeros. Con la bestia boca arriba, esta luchaba por levantarse sin brazos, intentando usar las piernas. Kendo no iba a permitir que eso sucediera. Arrancó algunas de las barandillas de la acera y, usando sus brazos agrandados y su fuerza, colocó una encima del Nomu y clavó los extremos en la carretera, atrapándolo. Por fin, uno menos. Kendo suspiró, contento de que hubiera terminado. Que sean dos. Ella y los otros dos se giraron para ver a Midoriya y al resto con el Nomu inmovilizado. Midoriya había creado una picota y le había puesto ataduras en las piernas. Deberíamos. Antes de que se vayan, necesito preguntarles algo. ¿Vieron a algún otro estudiante? Un héroe los interrumpió, uno de los que luchaban con ellos. ¿Estudiante? Preguntó Kendo. No recordaba que ningún compañero de clase hubiera estado en Osu, ni tampoco Midoriya. ¿Eran de otra escuela? El héroe de verde y morado asintió, preocupado. Ida. Vinimos juntos, pero nos separamos cuando empezó la lucha. Ida no parece ser ese tipo de persona, comenzó Midoriya antes de que las piezas del rompecabezas empezaran a encajar. Oh, no. Kendo también lo comprendió antes de darse la vuelta y salir disparada, potenciando One for All hasta un 10% para conseguir esa velocidad extra. Tengo que irme. Midoriya, dile a Cruz lo que está pasando. Le gritó antes de saltar por una escalera de incendios y desaparecer sobre los tejados. Un momento, ¿a dónde va? Preguntó uno de los héroes antes de que se produjera una explosión. Al alzar la vista, vieron que la parte superior de un edificio estaba en llamas, y un Nomu de piel gris los miró con esos ojos sin alma antes de lanzar un chillido más fuerte que los demás. ¿Otro más? ¿Cuántos trajo la liga? Preguntó Midoriya, haciendo una mueca de dolor al sentir que sus oídos iban a sangrar por el chillido del Nomu que se abalanzó sobre ellos. ¿Sí? ¿Sí? Que sea llamativo, que sea ruidoso. Encuentren y luchen contra todos los héroes que puedan, invocaciones sin cerebro. Exclamó Tomura riendo mientras observaba desde un edificio alto cómo su Nomu arrasaba la ciudad. Ya se habían desatado incendios, e incluso desde esa distancia, podía oír a la gente gritar y huir presa del pánico. ¿Te unirás a la diversión, maestro Shigaraki? Preguntó Kurohiri, el miembro de la liga envuelto en una oscura niebla. No seas tonto. Todavía me estoy recuperando después de que ese imbécil de Stein decidiera usarme como funda para su espada. Hablando de eso, ¿alguno de ellos lo ha encontrado? Shigaraki miró con desdén a su segundo al mando. Aunque el médico le había cosido las heridas, su camisa seguía desgarrada y ensangrentada por su fallido intento de reclutar a Stein. Es igual que los demás, alabando hasta la suciedad que pisa Olmigas. Lo habría matado incluso si se hubiera unido a nosotros para que se callara. Los ojos rojos de Shigaraki se entrecerraron de ira al recordar cómo Stein, un villano como ellos, se pasaba la mitad del tiempo hablando de lo héroe y verdadero héroe que era Olmig, y solo Olmigas. Todavía no, aunque están concentrados en seguir la primera orden que diste. Sembrar el caos y destruir todo lo que puedan, respondió Kurohiri, mientras una explosión resonaba a lo lejos, junto con los sonidos lejanos pero continuos de personas que gritaban mientras huían de las bestias. Sí, tiene sentido. No son el tipo de invocaciones que se usan para misiones de recolección. Pero son geniales cuando quieres despejar una fase de los molestos enemigos. Shigaraki volvió a mirar el programa, ansioso por ver la reacción del público. Ese mocoso, parece que disfruta haciendo ruido, se dijo Stein a sí mismo mientras observaba las nubes de humo que emergían de lo que sabía que era obra de Tomura. Aún así, me facilita el trabajo, ya que todas las miradas estarán puestas en esas bestias, pero por la mañana sabrán que otro farsante ha caído, concluyó mientras dirigía su atención al héroe profesional. Un hombre al que sujetaba contra la pared por la cara, con la otra mano empuñando su espada mellada pero aún peligrosa. El profesional en cuestión era Native, y al igual que las demás víctimas de Stein, descubrió que no podía mover ni un solo músculo. Maldito. ¿Qué demonios hiciste? Muere. Native forcejeaba intentando mover siquiera un dedo. Pero por mucho que se esforzara por moverse, descubrió que, además de poder hablar, estaba atrapado en su propio cuerpo. Muere. En respuesta a su maldición, Stein simplemente se burló de él.
Como alguien que se autodenomina héroe, deberías haber elegido tus últimas palabras con más cuidado, le dijo Stein justo cuando percibió una presencia que se acercaba rápidamente, pero no lo suficientemente rápido como para pillarlo desprevenido. Genial, otra distracción, pensó para sí mismo mientras se giraba justo a tiempo para ver a una figura con armadura blanca que intentaba darle una patada en la cabeza. Con poco esfuerzo, esquivó fácilmente la embestida y la patada, y con el filo de su espada, apartó a su atacante, derribándole el casco con un golpe. ¿Qué es esto? ¿Un niño disfrazado? Preguntó Stein al ver que la persona en el suelo no parecía muy mayor. Tal vez tendría 20 y tantos años, pero probablemente sería un adolescente. Piérdete, muchacho. Este no es lugar para jugar a disfrazarse, le dijo mientras se disponía a continuar con su asesinato, pero al chico no pareció importarle. Múltiples cuchillas de distintos tamaños, una bufanda tan carmesí como la sangre que derramas, no hay duda, dijo Ida en voz alta mientras repasaba todo lo que se sabía sobre la apariencia del asesino de héroes, poniéndose de rodillas. Debe ser el asesino de héroes. Stein. Sabe quién soy, y aún así se queda ahí parado, con esa mirada. Stein lo observó, pues podía reconocer esa mirada de odio a kilómetros de distancia, una mirada increíblemente poderosa en ese mocoso. Pensé que no tendría la oportunidad de encontrarte, pero mi suerte cambió para mejor, dijo Ida con una mirada aún más fría, pues se había sentido aliviado y ansioso al saber que irían a Osu, sobre todo cuando el ataque le brindó la oportunidad perfecta para separarse de Slidingo. Se disculparía más tarde, pero solo después de haber hecho lo que había querido hacer desde que comenzó sus prácticas. Se habría levantado y continuado si no fuera porque Stein acercó su espada a apenas una pulgada del rostro de Ida. Vienes en busca de venganza, ¿verdad? Será mejor que elijas bien tus próximas palabras, porque, dependiendo de cuáles sean, podrías descubrir que ni siquiera los niños están exentos de mi juicio, le dijo Stein. Si demostraba ser un impostor como Native, moriría como Native. ¿Qué dices? ¿Que ni siquiera soy un objetivo, una amenaza para ti? Se dijo Ida a sí mismo con una mezcla de ira e incredulidad mientras volvía a mirar a Stein a los ojos, demostrando que no le tenía miedo. Entonces escúchame bien, criminal. Empezó a decir mientras se ponía de pie, con la hoja siempre cerca de su rostro. Soy el hermano menor de un héroe al que atacaste, descendiente de un hombre que fue y siempre será un hermano mayor maravilloso, dijo, recordando a su hermano y todas las veces que había presenciado su trabajo. Vine aquí para detenerte en su lugar, para obtener justicia por lo que le hiciste. Recuerda este nombre mientras respires. Continuó con creciente ferocidad en su voz. Ingenium. Ese es el nombre del héroe que te derrotará. Proclamó Ida mientras se ponía de pie, erguido incluso frente al asesino de héroes. Se había hecho una promesa a sí mismo y, pasar a lo que pasara, la cumpliría, sin importar el costo. Ya veo, dijo Stein mientras dejaba caer a Native al suelo y se giraba para mirar a Ida de frente. Entonces muere. Terminó de hablar mientras Ida lo atacaba. En otra parte de Osu, la lucha continuaba extendiéndose mientras los Nomu actuaban como animales hambrientos, atacando todo lo que se movía. Mierda, está atacando a los civiles. Exclamó un héroe menor mientras luchaba contra un Nomu. Este, aunque más pequeño que los demás, resultó ser un desafío considerable. A su alrededor, la noche no estaba iluminada por las luces del pueblo, sino por las llamas que seguían extendiéndose. Sus esfuerzos por sofocarlas y extinguirlas se veían obstaculizados por el hecho de que estaban luchando activamente contra los Nomu. Esta situación se agravaba aún más por el humo, que dificultaba la respiración y, además, les nublaba la visión, dejando aberturas que los Nomu podían aprovechar, como hizo el que acababa de pasar junto a ellos. Este caso en particular iba dirigido a una pareja que tuvo la mala suerte de tomar el camino equivocado en su intento de escapar de la lucha y terminó de nuevo en medio del conflicto. Es demasiado rápido. Gritó otro mientras los dos civiles gritaban de pánico y miedo al ver al Nomu abalanzarse sobre ellos, dispuesto a hacerles quién sabe qué. Se acabó el juego, mocoso. Dijo de repente una voz grave y familiar, antes de que pudieran reaccionar. Un rayo de fuego al rojo vivo salió disparado y envolvió al Nomu, que gritaba y se retorcía de dolor. ¿Qué? Preguntó uno de los civiles en voz alta mientras todos se giraban hacia la dirección de donde provenían las llamas para ver a un héroe de las llamas conocido y a su hijo acercándose al lugar. Estaba buscando a este personaje de Stein, pero no he tenido mucha suerte. Cuando veo a un criminal, lo elimino de todos modos, dijo Endeavor mientras se acercaba al Nomu que aún ardía, de pie frente a la pareja de civiles. ¿Qué demonios están haciendo ustedes tres?
¿Quieren decirme que este villano fue demasiado para ustedes? Se giró mientras les preguntaba a los dos presentes, decepcionado de que tuvieran el descaro de llamarse profesionales cuando esta cosa pudo eludir la captura bajo su vigilancia. No puede ser. Preguntó uno de los civiles, recuperando finalmente la voz. ¿Por qué estás en Osu? Preguntó el otro, aferrándose a su cita mientras miraba hacia la espalda del héroe número 2. ¿No es obvio? Preguntó Endeavor, pero con una leve sonrisa, mientras observaba al primer oponente de la noche y cómo iban las cosas, sospechaba que no sería el último. Es porque soy un héroe, concluyó mientras el gnomo finalmente se libraba de las llamas que lo consumían, sin mirarlo fijamente. Curiosamente, le habían dicho que estas criaturas no mueran marionetas sin mente. ¿Qué derecho tenían a sentir emociones? ¿Nos ocupamos de ti? Propuso Endeavor, y Shoto lo interpretó como una señal para ponerse de pie y dejar que su padre se encargara del asunto. Cuidado, puede. Uno de los profesionales intentó advertirle, pero antes de que pudiera terminar, el gnomo lanzó una oleada de fuego hacia él. Aunque sorprendido, su experiencia le sirvió de consuelo y apartó las llamas desviadas para proteger a quienes estaban detrás. Una vez que la oleada se disipó, observó a la criatura y vio que tenía aún más quemaduras que antes de lanzar el ataque, lo que le dio una idea de su peculiaridad. Así que puedes absorber ataques y devolverlos cuando quieras. Fagum es similar, aunque no pareces inmune al daño que recibes ni posees un factor regenerativo. Una peculiaridad inútil, pensó Endeavor en voz alta mientras cargaba contra la criatura. Eso no es. Es como si esa cosa tuviera múltiples peculiaridades. Le dijo otro mientras la criatura de repente se cubría con lo que parecía ser una armadura hecha de algún tipo de piedra, aunque eso no le serviría de nada. ¿Una armadura de piedra? Eso es inesperado, pero, pensó Endeavor para sí mismo mientras esquivaba un golpe torpe antes de golpear a la criatura en la cara, aturdiéndola antes de sujetarla por la cabeza. Nada que no haya enfrentado antes. Terminó el pensamiento mientras, con la mano aún sujetando el rostro de la criatura, disparaba un chorro de fuego que aumentaba progresivamente de temperatura hasta parecer un chorro de plasma rojo. El gnomo, a pesar de sus esfuerzos, intentó liberarse del agarre ardiente, pero en cuestión de segundos, sus forcejeos cesaron cuando sus brazos cayeron sin vida a sus costados. Tras un par de segundos más, Endeavor interrumpió el chorro de fuego y dejó caer al gnomo, ahora sin cabeza, al suelo. Mis llamas son lo suficientemente calientes como para fundir acero en segundos con facilidad. Esa armadura tuya fue inútil contra ellas, monstruo, explicó, mientras el muñón sin cabeza del gnomo aún brillaba al rojo vivo por el calor. El olor a cerdo quemado impregnaba el aire. Fui el peor oponente que podrías haber deseado, concluyó, mirando a su enemigo caído, sin sentir el menor remordimiento. ¡Increíble! Lo derribó en segundos. Dijo uno de los profesionales con asombro. ¿Es esta la brecha entre nosotros y el número 2? Preguntó otro enmascarado al ver cómo el hombre acababa con la criatura con la que habían estado luchando durante 5 minutos en apenas 30 segundos. Tip Shoto, ¿la gente está a salvo? Endeavor no les prestó atención mientras se giraba hacia su hijo que se acercaba a él. Sí, salieron ilesos, respondió Shoto, dando un pequeño paso atrás para alejar a la gente de la pelea. ¿Crees que el asesino de héroes es el responsable de esto? No. Se parece más al mundo de ese villano de Shigaraki que atacó a tu clase. Todo el ataque apesta a berrinche infantil. Endeavor afirmó, tras haber estudiado los patrones de ataque de su presa, que le resultaban demasiado ruidosos. Pienso exactamente lo mismo, respondió Shoto. A pesar de lidiar con sus problemas desde el festival, no podía negar que el ataque le recordaba a la liga, incluso sin contar a los gnomu que andaban sueltos. Eso significa que podría haber otra bestia como esa negra de Lausge en algún lugar de Osu, pensó mientras observaba el cadáver inmóvil del gnomu. No era tonto. Sabía que esto no podía ser lo peor. Su momento de reflexión se vio interrumpido por otra explosión proveniente de las cercanías del centro de la ciudad. Parece que la mayoría de los problemas están cerca del centro de la ciudad. Vamos. Ordenó Endeavor mientras echaba a correr, con Shoto pisándole los talones. Tras unos segundos, los otros dos profesionales hicieron lo mismo. Claro, respondió Shoto mientras corría tras su padre, preguntándose cuándo terminaría todo este caos. Enfréntate a la justicia. Gritó Ida mientras intentaba asestarle un solo golpe a Stein, pero el asesino de héroes esquivó su ataque como si se moviera a cámara lenta. Sigues siendo un novato.
Esto ni siquiera es una pelea, afirmó Stein mientras esquivaba una patada baja antes de propinarle un fuerte golpe con la palma de la mano en el pecho a Ida, haciéndolo retroceder. «¡Cállate!», gritó Ida furioso mientras se lanzaba de vuelta, combinando puñetazos con patadas potenciadas por su motor, solo para despistar al atacante. Aún así, era como si Stein supiera lo que iba a intentar antes de que lo hiciera. «Maldita sea, ¿cómo lo hace? ¿Es ese su don? Dijiste que eras el hermano de Ingenium, ¿verdad?», preguntó Stein mientras se acercaba y le propinaba un puñetazo en la cara, rompiéndole las gafas y la nariz de un solo golpe. Ida quedó aturdido por el dolor. Justo cuando parpadeaba para contener las lágrimas, vio que Stein estaba frente a él, aparentemente suspendido en el aire. ¿Cómo lo hizo?, intentó preguntarse Ida, pero antes de que pudiera reaccionar, Stein saltó sobre él y le clavó su bota con pinchos en el hombro, provocando que el chico tosiera con un jadeo de dolor mientras la fuerza del golpe lo lanzaba de espaldas contra el suelo. El asesino de héroes cayó de espaldas con un fuerte golpe, y el peso del cuerpo le fracturó un par de costillas. «No creas que puedes igualarme. El verdadero Ingenium sobrevivió porque así lo deseé. Para difundir mi mensaje, con la esperanza de que los impostores y mentirosos me escucharan y abandonaran la profesión de héroe antes de que la mancillaran aún más». Stein reveló esto antes de apuntar su espada directamente al rostro de Ida para que viera el frío acero que le arrebataría la vida. «Pero el hecho de que sigas aquí, intentando luchar contra mí, me dice que no funcionó», terminó diciendo mientras alzaba la espada, e Ida, impotente para detenerlo, lo observaba con rabia y miedo en los ojos. «No eres más que otro debilucho», terminó Stein mientras bajaba la hoja. El acero astillado atravesó su armadura y se clavó en su carne con la misma facilidad con que una piedra cae al agua. Ida gimió cuando la hoja le cortó el hombro, casi llegando al hueso, mientras el asesino la extraía sin cuidado. «Tú y tu falso hermano sois débiles. Porque no sois héroes de verdad», afirmó Stein mientras volvía a clavar su espada, cerca de la primera, y esta vez alcanzando el hueso. Ida no pudo contener el grito de dolor, pero la rabia lo impidió. «Cállate, villano», gruñó Ida entre dientes. «Mi hermano está paralizado de cintura para abajo debido a una lesión en la médula espinal. Jamás volverá a caminar. Era un héroe excepcional que salvaba vidas sin pensarlo dos veces, y para él, liderar a otros héroes parecía fácil, me inspiró a querer ser un héroe», dijo con lágrimas en los ojos al recordar la primera vez que vio a su hermano en acción y lo orgulloso que se sintió de él. «Por tu culpa, jamás podrá volver a hacerlo. Él era el mejor héroe y hermano que podría haber deseado, y lo destrozaste sin motivo alguno. ¿Y qué? ¿Porque querías difundir tu mensaje? No me hagas reír». La furia de Ida se mezclaba con el dolor al recordar el estado de su hermano la última vez que lo había visto. «No lo haré, nunca te perdonaré, te mataré», le juró mientras intentaba moverse, la adrenalina en sus venas adormeciendo el dolor, pero Stein le pisoteó la espalda, manteniéndolo inmovilizado boca abajo. «Primero preocúpate por salvar a ese tipo». Stein apuntó con su espada hacia el profesional caído en la esquina, sus palabras pillaron a Ida desprevenido mientras dirigía su mirada hacia el hombre desplomado contra la pared. «Un momento, ¿había alguien más aquí?», pensó Ida para sí mismo. ¿Acaso no es ese el trabajo de un héroe? ¿Salvar a la gente necesitada? ¿Usar tu poder y habilidad no para ti mismo, sino para el bien común y el de tus semejantes?, le preguntó Stein, sin impresionarse por el arrebato de furia del chico mientras sacaba su espada del hombro de Ida, dejando que la sangre goteara a lo largo de ella hasta el suelo ante los ojos de Ida. «Desde el momento en que vi tanto odio en tus ojos, supe que eras un farsante», se burló Stan, aunque esta vez Ida no le respondió, demasiado absorto en su incapacidad para contestar. «Ni siquiera te diste cuenta de él, ¿verdad? Tenías la vista nublada. Lo único que querías era vengarte en lugar de salvarlo». Stan lo humilló con un bufido mientras Ida bajaba la cabeza. «Repugnante, eso está muy lejos de ser un héroe. Punto. Y por eso», terminó Stein mientras lamía la sangre de la hoja, «vas a morir esta noche». Y que, en un instante, Ida sintió que se paralizaba. Todo su cuerpo, excepto la boca y los ojos, se quedó rígido al instante, y por mucho que lo intentara, no podía ni mover los dedos de las manos ni los de los pies. «¿Qué es esta sensación? No puedo moverme, estoy atrapado», pensó Ida mientras un sudor frío le recorría el rostro. El peso de la situación lo abrumaba mientras forzaba la vista para mirar a su agresor. «¿Qué demonios me ha hecho? Espero que hayas hecho las paces con tu Dios, porque estás a punto de ser purgado de esta tierra para dar paso a un mundo justo y equitativo».
Un mundo donde aquellos llamados héroes sean dignos de ese título, predicó Stein mientras alzaba su espada de nuevo, esta vez apuntando al cuello de Ira. Podría decapitarlo por completo, pero tal vez optaría por una simple puñalada y dejarlo desangrarse. Una herida en el cuello podría matarlo en menos de 10 segundos. ¡Cállate!, gritó Ida furioso mientras intentaba moverse, levantarse, hacer cualquier cosa. No importa lo que digas, sigues siendo el criminal que lastimó a mi hermano mayor. Gritó Ida justo cuando Stein estaba a punto de bajar la espada, pero en el último momento, sus instintos le gritaron que se moviera, y se giró en dirección a algo envuelto en relámpagos. Aléjate de él. Kendo se abalanzó como un rayo humano. Su puño agrandado golpeó al asesino de héroes, quien bloqueó con su brazo pero aún sintió como los huesos de su brazo temblaban y casi se rompían mientras salía disparado hacia atrás.